una persona cuando deja de ser empleado y se convierte en independiente, nunca es completamente independiente. Siempre dependes de tu cliente, de tu proveedor, de un montón de gente. Hola otra vez, ¿qué tal todos? Estamos acá de nuevo en otro episodio. Les traje ahora a un invitado en el rubro inmobiliario. Él tiene una trayectoria ya haciendo edificios, es ingeniero civil, es especialista en todo lo que es desarrollo inmobiliario. Entonces, hoy le tenemos a Diego Ginzo. Él nos va a explicar un poco de cómo fue, porque hoy él tiene su propia empresa que se dedica a los inmuebles. Y aparte, nos va a contar un poco también cuál es el mercado, cómo está el mercado paraguayo relacionado a esto, ya que ahora somos grado de inversión y eso cambió bastante la situación de nuestro país. Entonces, gracias Diego por estar acá, te agradezco mucho. A vos, Diego, muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, siempre un placer poder compartir con la gente acerca del rubro inmobiliario. Bueno, contanos, soy ingeniero civil, ¿cómo empezaste esto? Ser ingeniero civil, trabajaste en muchas obras, entonces contanos un poco tu trayectoria hasta el momento que decidiste salir de esa vida de empleado, de dependiente, a ser alguien independiente y crear tu propia empresa. Ya, bueno, lo primero que quiero decir es que una persona cuando deja de ser empleado y se convierte en independiente, nunca es completamente independiente. Siempre dependes de tu cliente, de tu proveedor, de un montón de gente. Así que a la gente que nos mira, nos escucha, es importante entender que no es que cuando vos dejas tu puesto de empleado, ahora haces lo que querés. Te levantas a la hora que querés, le das negocio al que querés. No, o sea, sí podés elegir los tipos de negocio que querés, pero te obliga a tener muchísima disciplina y tenés que encontrar el modelo de negocio en el que tenés que entrar. Y si no tenés la suficiente disciplina, no tenés la suficiente visión o el modelo de negocio para aplicar, puede ser peor ser independiente que dependiente, en donde estás trabajando en una empresa que tiene una misión, que tiene un presupuesto, que tiene un objetivo anual, mensual o lo que sea. Entonces, es importante desmitificar el hecho de que ser independiente no es mejor. Es más, tiene muchísimo que ver inclusive con el tipo de persona y el carácter de la persona. Vos puedes ser el mejor empleado del mundo y a lo mejor te va bien en ese sentido. Y no tenés que ser independiente para evolucionar en la escala del trabajo o en la escala laboral. Eso es importante entender porque yo mucho tiempo creí que hasta cuándo voy a ser empleado. Voy a dejar de ser empleado y voy a ser independiente, voy a tener mi empresa y eso era mejor una cosa que la otra. Para mí sí, pero no para cualquiera. Me di cuenta que no para cualquiera. Bueno, mi historia comienza en el colegio cuando yo quería ser arquitecto. Mucho tiempo quise ser arquitecto. Prácticamente desde el primer curso hasta el séptimo curso, hasta el sexto curso quise ser arquitecto. Y nos tocó irnos a Junior Achievement, que era una organización en donde salimos nosotros mejores empresarios con mi hermano. Bueno, prácticamente fuimos los únicos que trabajamos de punta a punta. ¿Tu hermano tiene tu edad? Mi hermano es mi gemelo. Ah, Yo tiene tengo, un yo tengo un gemelo. hermano gemelo que es doctor. A otro Y lado se fue. sí, 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 a otro lado. Entonces, en el quinto curso había un programa que se llamaba Socios por un Día. Yo obviamente puse arquitectura en primer lugar. Puse economía en segundo lugar porque me gustaba mucho economía. Tenía un profesor que hacía que la economía sea muy interesante. Y en tercer lugar puse ingeniería como para llenar porque había tres cupos. No había un arquitecto, no había un economista y me terminaron llevando con un ingeniero. Cuando mi papá es ingeniero, pero desde ese lado como que no me terminó de enamorar o emocionar la ingeniería. Nada, me terminé yendo junto a un ingeniero. En ese momento fue el ingeniero Roberto Coda, no, Daniel, fue Fuic. Bueno, me fue a la constructora Coda Fuic, pero No, fue con el sí, ingeniero Fuic, conocida. fue con el ingeniero Fuic con el que estuve en ese día. Pero bueno, yo me fui con el ingeniero Fuic y otra chica se fue con el ingeniero Codas y no, bueno, nos reunimos para almorzar y básicamente fue como un momento entre los dos ingenieros. Y ellos me contaron, bueno, todo lo que tenía que ver con la ingeniería y cómo de alguna forma funcionaba ser dueño de una empresa y cómo funcionaba la ingeniería. Y no sé, por alguna extraña razón me gustó lo suficiente ingeniería como para descartar arquitectura. Y mucho tiempo dije, bueno, voy a ser ingeniero y después voy a ser arquitecto. Después, bueno, en el camino me di cuenta que ya ingeniería era lo suficientemente pesada como para no hacer ambas cosas. Bueno, nada, seguí ingeniería. El cursillo fue, la verdad que muy difícil. Ingeniería en la Nacional fue muy inmersiva. O sea, vos entrabas y no podías estudiar otra cosa o hacer otra cosa que estudiar hasta el quinto semestre.
el cursillo para nosotros también fue una nivelación muy fuerte de lo que venía del colegio a la facultad. Tuvimos que meternos de lleno a la facultad, estudiar todo el día, realmente salir a un nivel muy distinto a lo que teníamos en el colegio. Inclusive estaba yo en las Olimpiadas de Física, pero era bastante distinto a lo que estábamos acostumbrados en líneas generales. Mucho más pesado. Mucho más pesado. Realmente amanecías estudiando y te dormías estudiando. La verdad que no podías pensar en otra cosa. No podías pensar en otra cosa. Y en ingeniería tuvimos 5 semestres en donde compartíamos con todas las otras ingenierías. O sea, yo soy ingeniero civil y compartía con electromecánica, con ingeniería electrónica, civil, topográfica, etcétera, industrial. Me imagino que era la parte básica de matemáticas. La parte básica de matemática. Compartíamos los primeros 5 semestres. Entonces, mis compañeros eran ingenieros electromecánicos, electrónicos, industriales. Todos mis compañeros compartíamos nuestro sector de estudio, todos ingenieros distintos o ramas distintas. Cuando entramos al 5.º semestre, en donde yo empezaba a entrar a ingeniería civil ya propiamente dicha, tenía tecnología de los materiales, hormigón, suciedad, polvo. Me di cuenta que el polvo no era para mí. Pero no es porque ser un ingeniero cheto ni nada, sino que me gustaba mucho más ser ingeniero de gabinete. Me gustaba tener como una visión mucho más macro del negocio. Yo decía, no quiero estar en una sola obra, quiero estar en todo el negocio. Es como que si estoy en una sola obra me pierdo el negocio. ¿Ingeniero de gabinete sería quién? ¿Ingeniero que controla a otros ingenieros? No, el ingeniero de gabinete, sí, en cierto sentido sí, pero el gabinete es que no está como residente de una obra. Está pues el ingeniero convencional, o el que conocemos que está en la obra y el que dirige la obra. Sí. Y cuando tuvimos tecnología de los materiales, estaba el polvo, la piedra, la mezcla. Y dije, esto no es lo mío, o sea, no me gusta esta parte de la ingeniería, pero obviamente me di cuenta que ingeniería era muchísimo más que simplemente estar en la obra. O sea, hay muchas ramas de la ingeniería: cálculo, agua, suelos, presupuestos, estar en la obra. Y en mi caso, el área que me empezó a enamorar, que me empezó a gustar demasiado, fue el área empresarial de la ingeniería, que era un área en donde los ingenieros no están acostumbrados a estar. Los ingenieros civiles son más administradores, economistas, administradores, gente relacionada con el mundo de los negocios. Yo a los 23, 24 me empecé a encontrar con una serie de libros que se llamaba, bueno, de la edición Bienes Raíces de Argentina, y encontré libros como de arquitecto a desarrollador inmobiliario, las claves de los desarrollos inmobiliarios, y me di cuenta que todo el rubro del desarrollo inmobiliario es el que me gustaba. Y para el rubro inmobiliario yo no tenía que estar en una sola obra, sino que miraba todo el negocio como la concepción de un producto. Yo armaba la definición del producto, definía a quién le mandaba, toda la planificación en general del negocio. Como claro, completo, porque tu segmento, el proyecto como un todo. Lo que conoces, vos que estabas mucho en la planificación de negocio, conoces cómo es la curva de la fase del negocio, ¿verdad? Desde la planificación, monitoreo y control, ejecución, fase, cierre, etcétera. Entonces me empecé a enamorar de esa parte que tiene mucho que ver con la gestión del proyecto y la definición del negocio, que tiene mucho que ver con la parte financiera y la parte de gestión del proyecto. ¿Te diste cuenta de eso durante la facu o cuando terminaste la facultad? No, en la facultad. En la facultad. En la facultad, 23, 24 años, puntualmente entre el 5.º y 6.º semestre. Y a partir de ahí empecé a hacer todos mis esfuerzos como para que lo que yo estaba haciendo en la facultad, obviamente me gustaba leer planos, me gustaba el cálculo hormigón, pero me gustan los números, me gusta la matemática. Te tiene que gustar los números para tener ingeniería. Pero me empezó a gustar desde un punto mucho más tangencial en cuanto al cálculo duro de la matemática. O sea, yo no iba a estar haciendo cálculo hormigón. Obviamente cuando terminé la materia de cálculo hormigón dije, wow, qué gusto calcular el hormigón y decir cómo van a ser las piezas estructurales. Te sentí como un poco más cerca de la ingeniería cuando terminas de calcular las piezas de hormigón. Pero después dije, bueno, el formato que yo tendría que practicar acá sería estar desde la mañana hasta la noche haciendo cálculo hormigón, y yo quería abrirme al mundo. O sea, quería conocer gente, vender el producto, vender la idea, conseguir inversores, vender la idea en pozo, apalancarme, calzar el negocio y hacerlo como mucho más exponencial. No, yo sentía como que perdía el tiempo si me quedaba en una sola obra. Entiendo. Entonces, bueno, a partir de ahí arranca mi carrera con el rubro inmobiliario. Pero cuando estabas en la facultad, terminaste el 6.º, ¿ya empezaste a hacer pasantías? Yo en el 5.º, 6.º semestre, prácticamente, hasta el 5.º semestre prácticamente no trabajé. Nos dedicamos a estudiar
muchísimo, un poco también de prueba y error, de romper esos hábitos del colegio, porque en el colegio estudias en el colectivo, en el camino, y de repente te encontrás estudiando todo el día en la Facultad de Ingeniería, parece que no haces otra cosa, es tu trabajo. Y en el quinto semestre empiezo a enseñar particular matemática. Ok. Empiezo a enseñar particular, agarro alumnos de arquitectura, agarro alumnos de colegio y empiezo a tener algo de plata en el bolsillo que ya era necesario, ya tenía, no sé, 23, 24 años. Ahora, por ejemplo, mi hermanito que tiene 24, ya gana lo que, no sé, gana el doble de lo que yo ganaba ya siendo ingeniero, ¿verdad? Entonces, estamos en una generación que se mueve muchísimo más rápido, pero bueno, o sea, no me quejo, fue un proceso que tenía que llevar y sí, o sea, yo empecé a hacer, yo en quinto, sexto semestre empecé a enseñar matemática y después en el sexto, séptimo empecé a hacer ya pasantías con empresas y después empecé ya mi carrera entrando de una pasantía, me fui a otro trabajo, a otro trabajo, pero desde el primer momento traté como de primar el hecho de que no quería ser residente de obra. Pero esos trabajos eran de residente de obra al inicio. En realidad, el primer trabajo que me tocó como pasante fue un trabajo de gabinete en donde hacía presupuesto para licitaciones. Ah, genial. Entonces trabajé haciendo licitaciones y nada, o sea, hacía concursos de ofertas, licitaciones, después hice cálculo estructural de piezas metálicas para algunos polideportivos. Y bueno, estuve un tiempo, era una constructora muy chiquitita y después trabajé en la constructora de un compañero que, bueno, pasé de licitación en esta empresa a hacer licitaciones con la otra empresa. Eran ya licitaciones más grandes. Con esta empresa que estaba entrando en el rubro de las licitaciones, hacíamos concursos de ofertas. Y después me fui a la otra empresa que estaba acostumbrada a hacer licitaciones. Las licitaciones son montos mucho más grandes, obras más grandes y un poco más complejas. Entonces entramos nosotros en esa parte de presupuesto y me iba, presentaba las ofertas, miraba el cuadro comparativo, quiénes fueron los oferentes, etc. Ahí arranca lo que es mi modelo. Ahora, sí ya me empezaba a picar el hecho de que yo sentía que perdía el tiempo mientras estaba siendo empleado. Sentía como que mi visión de negocio como que se perdía si yo solamente hacía eso. Aparte no me gustaban las licitaciones lo suficiente como para dedicarme toda mi vida a eso. Y sabía que la barrera de entrada era muy alta. Entonces, nada, empecé a analizar negocios, miraba una tierra, miraba otra tierra, hacía todos los números, hacía como planes de negocio, decía, bueno, ¿a quién le puedo presentar este? Si compro un terreno 12 por 30, parto a la mitad, hago 2 casas, ¿cuánto me cuesta? ¿Con qué crédito puedo calzar? Me di cuenta que, a diferencia de ser constructor, ser desarrollador inmobiliario era muy difícil porque yo tenía que armar primero el producto y al armar el producto podía salir a vender. ¿Y cómo armaba el producto si no tenía la plata? Entonces, ¿y cómo tenía la plata si no tenía la experiencia? ¿Y cómo tenía la experiencia si nadie confiaba en mí para darme esa experiencia? Entonces, me encontraba en ese punto de cómo hago para empezar mi primer desarrollo inmobiliario. Si tengo el conocimiento, por lo menos es lo que los libros me decían, ya tenía 4 o 5 libros leídos y ya sabía cómo arrancar en el proceso del desarrollo. La teoría estaba ahí, completa. La teoría estaba ahí, pero en la bajada no era lo mismo. En la bajada me encontraba con que, ok, listo, agarro un terreno, dibujo los números, dibujo los tiempos, el diagrama, etcétera, y me daba cuenta que tenía que salir a venderle a alguien la idea, pero alguien me tenía que comprar la idea y te miran el negocio, pero le compran a la persona. Y la persona no era lo suficientemente vendedora como para que, aunque sea un terreno de 12 por 30, 100, 200, 300 millones, sea lo suficiente como para que decida avanzar conmigo en la idea. O sea, vos sentías que en esa época tu imagen frente a los inversionistas no era la adecuada todavía. No, ni siquiera tenía una conexión a inversionistas. O sea, ¿cómo consigo los inversionistas? ¿Cómo consigo bancos? Yo soy un estudiante, yo soy esto. Escucho muchos casos de personas que sí, efectivamente, siendo pendejos con 22, 23 años, hacen eso. Hablan con el tío, con el abuelo, con la mamá, con el primo, lo que sea, y consiguen el fondo. Yo no lo hice. Yo me empecé a rayar, y bueno, en un momento me encontré a un socio que, bueno, tenía mucha plata y estaba entrando al rubro inmobiliario, pero sabía que él podía ser la persona con la que yo podía entrar al rubro inmobiliario, pero sabía que yo no tenía una propuesta lo suficientemente convincente como para que él decida hacer conmigo y no con otra persona. Aparte, es como que, a ver, estamos hablando del 2008, 2009 aproximadamente. En esa época todavía el desarrollo inmobiliario per se, como se conoce acá, ni se conocía, y mucho menos la diferencia entre el constructor y el desarrollador. Vos sos constructor o sos desarrollador, y no soy desarrollador.
Constructor, entonces. No, soy desarrollador. ¿Y qué hace el desarrollador? Construye. No, contrata la construcción. Entonces era muy difícil vender la idea del desarrollador o la persona que gestiona el desarrollo. Es que es Entonces, muy nuevo en esa época. Y también es muy confuso. En Paraguay, como es muy nuevo, en Paraguay todo es nuevo, porque somos un país chico, creo que... A mí, por ejemplo, descubrí hace poco la diferencia entre el desarrollador y el constructor. En ese punto me decidí, bueno, hay varios libros del Urban Land Institute que hablan de cómo entrar al desarrollo inmobiliario y básicamente abre un cuadrante de vos puedes entrar con capital, con tierra, con contacto o con know-how. Y yo dije, pucha, yo no tengo nada de esto. Yo no tengo ni capital, ni tierra, ni networking. Lo único que puedo hacer, no, y lo único que puedo hacer es tener know-how. Lo único que puedo hacer para entrar al mundo inmobiliario es tener el suficiente know-how como para entrar en ese cuadrante. Entonces decidí concentrarme en el know-how. Decidí leer la mayor cantidad de libros y tratar de aplicar ese know-how en alguna empresa que me dé la oportunidad. Yo en esa época, nosotros llegamos a hacer micro desarrollos con mi papá. Hicimos duplex, hicimos algunos micro departamentos, inclusive levantamos algo de capital. Levantamos 500, 600 millones y todo eso hice yo. Mi papá era constructor y levantamos así como ese esfuerzo de levantar capital de algunos socios. Hicimos una reunión, le invitamos bocaditos, hicimos algo de eso. ¿Y eso fue después de terminar la facultad? No, eso fue durante la facultad. Pero eso, ya en el sexto, séptimo semestre. y más o menos fue después probablemente de mi primera pasantía. Okay. Después de mi primera pasantía yo trabajé con mi papá y nosotros hicimos duplex en Lambaré, levantamos capital en Mariano Roca Alonso. ¿Tenías re experiencia entonces? Sí. No sé si era experiencia, pero levantamos algo de capital con él porque finalmente yo me apalancaba en su experiencia y eso fue algo también que aprendí. Vos puedes creerte el llanero solitario, eso es algo que de alguna forma me molesta mucho cuando yo leo estos libros de Forbes y compañía que dicen el self-made millionaire, el millonario hecho por sí mismo. Mentira, nadie es millonario hecho por sí mismo. Siempre alguien creyó en vos, siempre alguien confió en vos, siempre alguien te dio ese voto de confianza cuando vos no eras nadie. Entonces, es importante ser agradecido, es importante agradecer a las personas que confiaron y te pusieron en ese lugarcito inicial para ir avanzando. Bueno, y en ese momento mi papá me dijo, dale, metele, o sea, hagamos tu idea, busquemos capital, pero yo puedo hacer con mi capital que tengo, no, vamos a probar con tu capital, vamos a probar con tu idea. Y me dio ese voto de confianza. No salió del todo bien, o sea, captamos inversores, nos atrasamos un poco en los tiempos, en algunos casos no vendimos como teníamos que vender, ni en tiempo ni en precio, pero empezó a moverse. Después en un momento dado, bueno, ahí fue donde entra mi otro compañero al full time y me dice, che, Diego, mira, queremos entrar en licitaciones y todo eso, lo otro, y me voy a trabajar en licitaciones pero más grandes y le dejo allá a mi papá. Y estando con él, sale un proyecto medio grande con mi papá, y salgo de ahí y me voy otra vez con mi papá. Estuve como 1 año y medio por ahí y terminé trabajando con él hasta recibirme. 1 año y medio más o menos más. Cuando yo termino de recibirme, ya termino la tesis y la facultad ya a los 26 más o menos. Ahí digo, basta, voy a empezar a ser desarrollador inmobiliario por mi cuenta. Ya no quiero depender de nadie. Chinga tu madre. Voy a ser desarrollador inmobiliario y durante 6 meses antes de renunciar con mi papá, ahorré. Y lo primero que se me ocurrió fue, voy a vender en pozo. Voy a hacer un conjunto de láminas, casas evolutivas, voy a hacer 4 modelos y esos 4 modelos voy a empaquetar esos 4 modelos y voy a vender al cliente, voy a hacer una campaña publicitaria y voy a vender esos 4 modelos, van a ser viviendas evolutivas, modelo A al D, y de 1 dormitorio a 3 dormitorios. Y todo eso me concentré a hacer en 6 meses. Cuando salía mi papá dije, ok, si salgo, no puedo salir por mi cabeza, pero voy a salir con ese modelo, ese es mi activo, voy a construir las viviendas evolutivas. ¿Y quién te apoyaba en la parte de diseño, en la parte de los planos 3D, todo No, eso? contraté. O sea, tercerizabas. No, contraté. Eso es algo que aprendí a contratar y a no tener que hacer todo. Es mucho más barato contratar que hacer vos directamente en algunas cosas. Entonces, nada, ahorré, contraté, pagué los renders, hice todos los planos, hice yo los presupuestos de las 4 casas y hice unos cuantos paquetes publicitarios y empecé a hacer pautas. Redes. Pautas en las redes. Pauta en las redes, ya renuncié
obviamente renuncié A lo de tu papá. y renuncié de mi papá. Pero seguías viviendo con tu papá. No, ya me había casado. Ah, ya estabas casado. Ya está, yo terminé la facultad y un poquitito después me casé. Y cuando me terminé, no, y en realidad 6 meses antes de casarme, renuncié. Fue un diciembre por ahí y yo me casé en julio. Tu señora dijo que estaba bien. Y apoyó, siempre tuvo la intención de apoyarme y no quería apagar mis sueños. Entonces cuando me metí en mi proyecto propio, lo primero que hice fue yo necesito una oficina. La gente que venga tiene que ver una oficina, un lindo escritorio y una linda sala. Ujú. Y bueno, mucho de esa óptica cambió ahora porque me concentré probablemente en las cosas equivocadas, pero tenés que tropezarte, tenés que caer. Eso fue cuando yo tenía, y sí, efectivamente, 26 años. Cuando tenía 26 años me fui y me choqué contra una pared porque trabajé muchísimo, hice mis 4 modelos de viviendas evolutivas y esperé que me llueva la plata. Que vengan todos los clientes, que vengan todos los negocios. Me pasé respondiendo un montón de mensajes y cerrando 0 negocios. Terminé y dije, bueno, lo que voy a hacer en este tiempo es voy a hacer como constructora, porque la constructora de alguna forma te da plata sin tener que salir a buscar plata para hacer un nuevo negocio. Claro. Entonces voy a ser constructora, voy a hacer, qué sé yo, vereda, muralla, una casita, un dormitorio, un techo, y terminé haciendo eso. Alguien me decía, che, Diego, quiero hacer un blindex, te hago el blindex. O quiero hacer una vereda. Quiero hacer hicimos un techo de un quincho, un techo, un quincho. Obviamente dentro de mi cabeza decía, estoy haciendo solo un techo, estoy haciendo una vereda, pero yo quiero hacer edificios, casas, conjuntos habitacionales. Pero entendía que era parte del proceso. ¿Y en qué momento pasó eso de que tu proyecto se realizó? O sea, o sea, porque ahora estás en un momento que me contás que quisiste salir, te estrellaste y empezaste a hacer trabajos para sustentarte, que eran todo lo que podías encontrar. ¿Y en qué fue el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso fue, calculo que desde esa época hasta adelante, mucho más adelante, sentí ya como ese deseo de emprender. Ese deseo de emprender, pero también la barrera de emprender, que no es fácil. Te das cuenta que quieres emprender, pero no te enseñan a emprender. Y como no te enseñan directamente a emprender, tenés que chocar en el proceso. Sí, Tenés que normal. estrellarte en el proceso, pero ese estrellarte es parte del aprendizaje. No hay empresario que no haya chocado Se para haya parado. aprender. Oh, Entonces, me gustaría decir que en la primera ya salió, pero definitivamente en la primera no salió. Cuando yo terminé, se puede decir que quebré, porque no me salió ningún negocio. Yo pasé de ganar, no sé, pasé a ganar el 30% de lo que ganaba con mi papá, porque ganábamos muy bien, teníamos muchas obras, pasé a ganar el 30%, estaba casado, todo el peso financiero pasó a mi esposa. La verdad que ella apechugó ese momento, pero cargamos mucho estrés a nivel familiar en ese momento. Éramos ella y yo nomás, pero se cargó mucho estrés. Por eso también es importante a la hora de emprender que uno se rodee de gente que te apoye. Uno puede decir, no, pero emprender, vamos, la visión. Alguien tiene que creer igual y apoyarte porque hay momentos en donde vos sentís que no vas a ningún lado. Entonces, o sea, tu pareja es muy importante cuando deseas emprender. categórico, o sea, categórico. Es importante que decida bien porque esa persona puede o llevarte para arriba o llevarte al fondo. Y nada, o sea, cuando me di cuenta que esto no avanzaba, dije, bueno, tengo que conseguir trabajo. Tengo que volver a ser empleado. Tengo que volver a ser empleado, el rabo entre las piernas y a salir a buscar otra vez algún trabajo. Y me dije, ¿y si tengo que ser residente? Y voy a ser residente. Pero si tengo que ser residente, yo voy a llevar en paralelo mi idea. Voy a llevar mi idea en paralelo y si tengo que trabajar hasta las 3 de la mañana, hasta las 4 de la mañana, si tengo que no dormir, tendrá que ser eso. Es parte del proceso. Pero tengo que salvar el flujo de caja. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que el flujo de caja y tu idea a veces no van de la mano, pero tenés que hacer lo necesario para que tu idea siga creciendo. Y nada, hice eso. Intenté 2 o 3 meses más, le dije a mi esposa, déjame intentar un poco más. Tengo 2 o 3 conversaciones con unos españoles a ver si sale. Y me encontré desgastándome muchísimo, tirando para todos lados. Y bueno, con cada intento es como que me iba desgastando un poco más. Y bueno, después de los 3 meses dije, bueno, oficialmente voy a hacer mi currículum y voy a empezar a tirar en constructora, a lo que sea. Si soy residente de obra, si soy presupuesto, hay que llegar a fin de mes.
Y bueno, ahí es donde comienza un poco mi punto de inflexión. Y ahí, ¿cuál fue la primera empresa que trabajaste ahí en ese momento? Y ahí fue cuando mi mamá me dice que estaba haciendo una consultoría con AGB Constructora Ujú. y le dice al dueño que tiene un ingeniero y que le encanta el desarrollo inmobiliario. Entonces el ingeniero Alberto dijo, ¿por qué no le traes a tu hijo para que hable conmigo? Y hablamos. Y mi mamá me dijo, hablé con el ingeniero Alberto y quiere conocerte. ¿Y de qué vamos a hablar? Y no, y quiere hablar de desarrollo inmobiliario. Porque yo le dije, sí, pero mami, yo hago desarrollo inmobiliario, yo tengo mi propia empresa. No, no importa escucharle nomás, dijo, no te sale un huevo. O sea, nada, anda a probar a ver qué onda. Entonces me fui a escuchar, me fui así bien orgulloso de quién soy yo, no me voy a bajar tampoco. Y me fui, le escuché y bueno, estuvimos hablando muchísimo de desarrollos inmobiliarios, a dónde iba el país. Eso fue más o menos en el 2000, ya fue 2013. Eso ya fue el 2013. Eso fue en el 2013 y nada, finalmente él me preguntó, ¿qué querés ser? Y este probablemente fue el punto de inflexión y siempre hago hincapié en esto porque me dijo, ¿vos qué querés hacer acá en la GB Constructora? Y yo le dije, yo quiero ser empresario en la construcción, le dije. Y se me queda mirando, ¿cómo yo te ofrezco un puesto de empresario en la construcción? Fue. Y yo dije en mi cabeza, acá la cagué. Quiero ser empresario en la construcción. ¿Quién en su sano juicio dice o pide Al ser dueño de la empresario de empresa, la claro, construcción? al O dueño de la sea, tipo, empresa. yo quiero ocupar tu lugar. A ver, correte un poco, ese lugar yo quiero. Entonces, me mira y me dice, bueno, estamos avisando, te llamo yo en una semana, vamos a ver qué podemos hacer. Y realmente fue una experiencia muy linda para mí porque fue el punto de inflexión en mi carrera. Realmente el ingeniero Alberto se convirtió en mi mentor. Yo Ah, ¿te empecé, llamó entonces? efectivamente, un año, un mes, una semana después me llamó y me dijo si podía irme a la oficina con él a hablar. Y me dijo, me quedé pensando en lo que me dijiste y porque me dijiste que querías ser empresario de la construcción y te diseñé un puesto, me dijo. Te hice un puesto para lo que vos me dijiste. ¿Qué puesto es ese, man? Vas a ser mi asistente de presidencia, man. Y vas a llevar todos los fideicomisos de los desarrollos inmobiliarios que estoy pensando ahora en el interior del país. Que en esa época eran 6 fideicomisos en el interior del país. ¿Qué sería un fideicomiso para que nos comentes también? Un fideicomiso es como una sociedad anónima, es como una estructura legal. Es como una empresa nueva que se arma para hacer un desarrollo inmobiliario. O sea, no es una empresa, es un fondo, No es un fondo. no un fondo. Vos tenés una EAS, tenés una sociedad anónima y tenés un fideicomiso. Un fideicomiso es como una burbuja que blinda a los activos, capital, inversores. Y entra una persona y pone la tierra, pone el capital, pone garantías, pueden ser sea lo que sea, pero lo que hace es blinda todo lo que está adentro. Entonces vos podés poner la tierra acá, sale de la posesión de Diego y entra a esta burbuja. Entonces, si alguien quiere ir contra vos, pero con ese inmueble, ya no porque está dentro del fideicomiso, salió. Ah, ok. Pero sigue siendo tuyo porque vos sos fideicomitente del negocio. El hecho de que vos seas fideicomitente del negocio, beneficiario de este fideicomiso, no implica que un acreedor tuyo puede venir a quitarte el fideicomiso. Ah, ok. Está blindado ahí. Entonces, en esa época, el ingeniero Alberto estaba metido en proyectos en el interior y se estaba creando una desarrolladora que era Fanal y otra empresa que era AGB Constructora. Y él me dijo, yo tengo inversiones propias como persona física que quiero seguir, que quiero llevar, pero necesito a alguien que me ayude a llevar eso. Entonces, ahí yo empecé a reunirme con inversores, a hacer flujo de caja, a tocar todas las estructuras de fideicomiso de punta a O punta, sea, todo lo que vos querías. todo lo que yo quería. Es más, me daba libertad para que yo agarre mis libros y diga, bueno, ¿cómo puedo aplicar acá esto? Me reunía con la gente, negociaba contratos, me reunía con los clientes, empecé a entrar de lleno al mundo inmobiliario. Y obviamente, más allá de eso, como éramos constructoras, nos reuníamos con gente que quería hacer obras, le hacíamos todo el flujo de caja, TIR, van, exposición acumulada y finalmente el target al que iba apuntado. O sea, yo podía aplicar todo lo que yo había estudiado al mundo físico, Al mundo real. al mundo real. Y finalmente, el aprendizaje fue mucho más que aptitudes, fueron también actitudes.
Em, ¿Tenés alguna historia sí, puntualmente de aprendizaje? cuando yo entré, nos reunimos con un grupo inversor cerca del Pinedo. En esa época AGB había hecho el Shopping Pinedo y había un grupo inversor que quería construir en esa zona. Y bueno, en esa época el ingeniero Alberto me pasó lo que era la idea, el terreno, el due diligence. Y yo evalué, hice un flujo de caja y le presenté y después nos teníamos que reunir con esta gente. Entonces, como yo era nuevo, yo quería demostrar lo que valía como persona. Entonces yo empecé a hablar y esto, cómo hacer esto, esto, lo otro. Y al final de la mesa el ingeniero me mira muy paternal siempre. La verdad que debo agradecer siempre que él tuvo siempre una visión muy paternal y educativa. Me mira y me hace, cállate. Entonces escucha. Entonces, nada, yo le miré así, bueno, me callé, escuché qué es lo que quería el cliente. Entonces, aprendí mucho también a escuchar, aprendí mucho yo soy muy apasionado por lo que hago. Él me dijo una vez, me dijo, tu problema, Dios, es que demasiado te gusta lo que haces. Demasiado te gusta lo que haces. Y yo aprendí que en serio era un problema. Es un problema cuando tenés demasiada pasión que no podés controlar, en el sentido de que, ok, listo, tenés que ordenar. Entonces, cuando me voy a una mesa, por más que quiero hablar de todo lo que me gusta, probablemente acá estoy hablando mucho, pero para eso es. Para eso estás. Pero finalmente aprendí a escuchar, aprendí a bajar las revoluciones, aprendí a leer mucho a la gente, no como él lee, definitivamente. Él primero te hace unas preguntas y en función de lo que vos respondes, va armando el contenido de la discusión. Y obviamente yo trabajé una primera etapa con él, después me entró una propuesta para ser gerente comercial de una multinacional, me fui 6 meses, era otra vez licitaciones, era muy político y después, bueno, me entró una propuesta para ser gerente general de una desarrolladora y le consultaron a GB, ¿qué tal Diego? Y me dijo, me llamó el ingeniero Alberto y me dice, Diego, mira, di las mejores referencias de vos, pues yo no sabía que estaba buscando trabajo, no estaba buscando trabajo, Inge, le digo, pero no querés venir a mi oficina. Entonces me fui otra vez a la oficina para la segunda etapa y me dijo, quiero contratarte como encargado de todo el departamento de desarrollo inmobiliario. Ya no era asistente de presidencia, sino que era encargado de todo un departamento de desarrollo inmobiliario porque se cerró la empresa Fanal y se hacía todo desde AGB. Una pregunta, pero cuando saliste del ingeniero de AGB, ¿no se sintió él como, o sea, cómo fue esa salida? Porque para una persona que te da y te es como tu mentor y que te vayas a otro lado, a veces duele. Sí, en realidad en mis 2 salidas de AGB hubo dos hitos de transición. Y creo que es importante que cada persona entienda qué es lo que quiere finalmente de sí mismo. Nosotros en AGB teníamos un cambio generacional en donde AGB padre le estaba transmitiendo a AGB hijo todo lo que era la gobernanza de la empresa. Ellas que son segunda generación ya, AGB padre es el dueño de la empresa, que era mi jefe directo, primera generación. primera generación de la constructora, y le estaba transmitiendo la empresa a su hijo. Entonces, dentro de ese sentido, hubo un tiempo en donde por A o B o C motivo, los fideicomisos que estábamos llevando cayeron o se terminaron o llegaron a su fin. Y como no teníamos una visión clara de qué nuevos negocios hacíamos, me quedé en un limbo de, ok, sacamos nuevos negocios y en esa transición de padre a hijo, yo digo, pucha, ¿qué hago acá? O sea, sigo desarrollando, y en ese momento también estaban las mesas redondas de Maxwell, empecé a dar mesas redondas también ahí en la oficina. Yo dije, pucha, yo quiero desarrollar, yo quiero hacer negocios inmobiliarios y estoy haciendo mesas redondas. Obviamente me decían, Diego, vamos a encontrar qué modalidad tenemos, pero estamos en la transición entonces en esa transición no tenían cabeza para todos los puestos, sino que era para transmitir exactamente esa gobernanza. Y ahí fue el tiempo en que me entró esta propuesta y le dije, Inge, me entró esta propuesta y no, pero Diego, podemos ver qué plan hacer. Pero quería probar otra cosa. Tampoco no quería, si algo me atemorizaba era morirme en un solo lugar. O sea, era como que, ok, ya tomé el aprendizaje, ya leí lo que se tenía que hacer, ¿qué más? O sea, ya estuve en mi primer tiempo fueron 3 años. Ah, 3 años tú tienes que. 3 años estuve en La la primera primera etapa. etapa. O sea, ya estuve 3 años. Ahora,
¿qué más? Y me vino una gerencia comercial de una multinacional que estaban haciendo la ruta 2 y 7 y que tenía una beta política. Y yo, bueno, vamos a ver qué onda. No me gustó la beta política. Demasiadas conversaciones fuera del trabajo convencional que no dependían de mí. Dependía de demasiada gente. Estuve 6 meses y dije, bueno, voy a volver al rubro inmobiliario, voy a ser consultor inmobiliario. Voy a empezar a ser consultor inmobiliario, no voy a hacer vereda, no voy a hacer casa, voy a ser consultor inmobiliario y a la gente que quiera hacer desarrollo inmobiliario voy a ver de mostrarles el camino. El camino de los fideicomisos, del flujo de caja, de la exposición acumulada, de cómo armamos un negocio inmobiliario para salir adelante. Y hice 3, 4 meses eso, llevé unos cuantos edificios de gente que quería hacer un edificio. No me metí ya en vereditas, en murallas, ya no toqué más la obra, por lo menos en ese sentido. Y ahí fue cuando en 4 o 5 meses me entra, o sea, 4 o 5 meses después de haber salido de mi otro laburo de 6 meses, me entra, digo, esto como que no está aprendiendo otra vez. En ese tiempo, cuando yo salí ya de ese laburo, ahí yo sentía que tenía ya la autoridad como para presentarle a mi socio que tenía dinero. Que hablaste Él dijo, pucha, ya hice 3 fideicomisos, no salieron como quise, pero tengo todo el modelo de negocio, cómo se estructura, cómo se calza, quién es el fideicomitente, quiénes son los fiduciarios, etcétera, etcétera. Y bueno, puedo transmitir esa experiencia y aparte puedo mostrar todo lo que hice y hagamos 2 casitas de 6 por 30. Entonces, en esa época, efectivamente, le fui a plantear ya directamente un modelo de negocio. Mira, acá hay tierra acá, a este precio, podemos vender a este precio, queda este margen, tenés que poner esto, yo me quedo con esto. Y él sabía que yo estaba desempleado, sabía que yo estaba desempleado y él quería entrar en el rubro inmobiliario, pero como que dudó y yo dije, pucha, o sea, no prende. O sea, como que mi última idea de avanzar ahí, que era lo más cercano, no prendió. Cuando no prendió eso, dije, bueno, voy a tener que buscar de vuelta trabajo. Otra vez me encontré con el dilema de, ¿por qué me cuesta tanto emprender? ¿Por qué me cuesta tanto emprender? O sea, no me encuentro otra vez con el desarrollo inmobiliario, me voy, toco las puertas y no lo logro. Entonces, nada, pongo mi currículum, lanzo mi currículum, dije, voy a mandar mi currículum a todas las desarrolladoras, no sé, alguien emprenderá, pero no quiero ser residente, ya dije, no quiero ser residente, no quiero estar en mi lugar, no quiero perder el tiempo. A esa altura ya eran 2016. Con 2016 ya tenía, ¿cuánto? Y sí, 31. Ya tenía 31. Entonces ya no quería perder el tiempo. Entonces ahí fue que me viene una propuesta para ser gerente general de una empresa desarrolladora que se llamaba Inarco. Y es lo que te dije, que ahí se le consultó a AGB y AGB me dice para entrar en el rubro. No miento, yo cuando estuve en esa empresa 6 meses, agarré unos dúplex ya. Eso fue mi primer trabajo en paralelo con este socio. Cuando terminé en AGB, sí, efectivamente, cuando terminé en AGB, me dijo, ahora sí, que ya tenés como la experiencia, toma, te doy. Fueron 2 dúplex en Fernando de la Mora. ¿Salió bien? Sí, tardó un tiempo, pero efectivamente gané plata. Y después tardó un año en venderse, pero cuando se vendió terminé cobrando también una comisión por el cierre de la venta. Y bien, la verdad que sí, cuando estaba más estrangulado así, agarré, cayó así maná del cielo. Y al final de esa etapa viene esta propuesta para ser gerente general. Obviamente yo le pasé un sueldo así bajo, que estaba más en función de la necesidad, y ¡puf!, me tomaron ese salario, ¿verdad? Y yo le dije, mira, dame una semana para evaluar, porque en ese momento yo había hablado también con AGB, y me dijo, yo le dije, mira, yo me voy una semana de viaje, y cuando vuelva, hablamos. Y en esa semana pensé si otra vez agarraba una empresa extranjera, porque en esa época esa empresa era chilena, y la mala experiencia que tuve antes de los 6 meses fue una empresa uruguaya. Entonces, voy a evaluar un poco si me conviene entrar otra vez en una empresa extranjera o una empresa paraguaya. Finalmente terminé optando por AGB y estuve 4 años en AGB. En AGB hicimos los Jazmines 1. ¿En qué posición estabas ya ahí? Ahí en AGB volví ya como encargado del Departamento de Desarrollo Inmobiliario. ¿De todo Paraguay? De AGB.
Por eso, pero de Sí, de Paraguay la no empresa, sí, no de la era empresa. interior y No, 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 capital, ya, no. Ya era era de como... AGB, era AGB, era de gerente de desarrollo inmobiliario de AGB. Entonces ahí dijimos, bueno, vamos a encarar productos de primera vivienda. Y ahí hicimos los Jazmines 1, hicimos los Jazmines 2, hicimos Blumen, hicimos Alborada. En los Jazmines 1 hicimos 12 departamentos, los Jazmines 2 hicimos 26 departamentos, Alborada y Blumen hicimos 42 Todo departamentos cada edificio. uno. Cuatro conjuntos de edificios. En 4 años hice 4 edificios. Y aparte sacamos aparte sacamos un conjunto en el YAT cuando yo me fui. A mí la pandemia me afectó porque tuvimos un edificio que es New World Tower, que está ahí a una cuadra de Torre de las Américas, Mariscal Ajá, López y San sí. Martín, que se está construyendo ahora. Estamos armando mi primer edificio de oficinas y ese era un edificio de 15 pisos, más o menos 10.000 metros cuadrados. Cuando vino la pandemia todo se Paró. atajó, se paró. Y bueno, también estábamos viendo un conjunto de 8 casas en el YAT. Efectivamente, los 2 proyectos se terminaron haciendo. Mm. Se hizo, las casas del YAT se terminaron, 8 casas de lujísimo en el YAT y ¿Dónde en está, el Yat? ¿eh? ¿Dónde en el Yat? No sé exactamente, la avenida del YAT es, Ah, ok. pero es un conjunto de 8 casas, se terminaron haciendo 4 casas y después las otras casas después, pero súper bien, o sea, y el edificio ya no lo pude hacer yo al final. O sea, pero vos ni siquiera te ibas a las obras. No, 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 yo no me iba a las Vos obras. vendías las ideas. O sea, me iba a las obras para ver qué tal iban avanzando la obra, obviamente para sentirla a mi bebé cómo iba avanzando, pero yo no me iba como ingeniero Claro, es más para residente. revisar cómo evolucionaba el proyecto. Como dueño del bebé, como dueño del bebé, obviamente me reunía con el ingeniero residente, me reunía con la gente encargada, me explicaban dónde estábamos con la obra, cómo estábamos con el cronograma, si teníamos algún punto que De atraso. atender, pero no, yo nunca trabajé como ingeniero en ese sentido. Sí, cuando terminaron estos 4 años con AGB, sí tuvimos que atravesar la pandemia en el 2000, me tocó el 2020, 2021, y durante todo esta etapa ya, los 4 años de AGB, sí, ahí yo empecé ya fuerte en paralelo con otros desarrollos. ¿Y qué aprendiste en tu segunda etapa en AGB? ¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes ahí? El mayor aprendizaje que tuve es que uno de repente cree que cuando está siendo empleado está en una curva de aprendizaje y dice, yo voy a salir cuando aprenda lo suficiente o tenga la experiencia suficiente. Me di cuenta que ya tenía mucho tiempo trabajando en rubro inmobiliario y nunca es suficiente. Siempre hay algo más que aprender, siempre hay algún incendio que apagar, siempre hay algo que te ataja, siempre hay algo por lo cual no salir. Pero eso no va a hacer que entonces nunca quieras emprender o que alguien nunca quiera emprender. No, categórico, o sea, emprender implica un coraje, implica valentía, implica salir de tu zona de confort. Y en un momento dado decís, yo no tengo todo lo necesario para salir de mi laburo, de mi trabajo cómodo, no tengo todo lo necesario, pero o sea, no tengo todo, pero tengo lo necesario como para pelear. Entonces vos tenés que salir dispuesto a pelear y a no tener miedo a pelear. Y probablemente un poco esta generación ahora tiene mucho miedo al problema, a las situaciones difíciles. Digo esta generación porque ya estoy a punto de cumplir 40 y estamos en una generación totalmente distinta que es entre los 20 y los 30, que es una generación que la tecnología te acorta mucho los tiempos y te simplifica mucho la vida, pero también genera en cierto sentido o en algunas ocasiones una generación de cristal, gente que no quiere sufrir, que quiere todo un poco más cómodo. Y el que está dispuesto a sufrir, a pelear, a batallarle, alcanza esa meta, ¿verdad? Claro, el perfil de emprendedor es que, o sea, no puedes querer ser emprendedor si no vas a ir a lucharla, a Sí, pelearla, a madrugar, a rompértela y caerte varias veces y levantarte varias veces, porque así ese es es, el perfil, o sea, si eso no es lo que vos buscas o crees que no es eso en un emprendedor y no es así. así es. ¿Y qué momento fue que empezaste a emprender? Porque ya AGB es 4 años después. Cuando yo terminé en el 2016 más o menos los duplex, y ahí con este socio hicimos como 7 emprendimientos finalmente. O sea, con 100 emprendimientos y desarrollos. Desarrollos. Hicimos 2 duplex en Fernando de la Mora, después hicimos 2 O sea, vos casas. te quedabas entre tu trabajo de oficina Empecé a llevar las y, dos cosas en tus paralelo. emprendimientos de desarrollo. ¿Y Sí. cuándo fue que decidiste no más oficina? 100% mío. El ¿Cuándo te año, arriesgaste? Porque el dos año veces te pasado, arriesgaste. el año pasado fue el punto de inflexión.
en donde yo ya efectivamente sentí que tenía que dar ya un paso al costado. Nosotros trabajamos mucho, hay cosas que yo no puedo decir público. Tranqui, sí, Acá lo que puedas decir. hay algunas cosas, hay Cambiar los algunas nombres cosas de la que gente, de las cosas. después editemos. Cuando yo estuve en la última experiencia laboral, porque estuve en un grupo grande, me di cuenta que nadie va a pelear tanto por mis sueños como yo mismo. Así mismo. Y cuando tenía que cobrar mi último bono, dije, pucha, no llegué a las metas que nos habíamos propuesto, pero obvio, atajamos realmente fue una estafa la que tuvimos nosotros en ese momento con UPI. Fue una estafa. Y dije, obviamente no me pagaron mi bono. No pude reclamar tampoco porque tampoco nos llegamos a los KPI necesarios como para que yo pueda cobrar mi bono. Y tampoco yo podía demostrar lo que atajé porque atajamos como una estafa de 4 o 5 millones de dólares porque ya los números no coincidían. Y ahí fue cuando yo dije, wow, yo sé lo que hice, yo sé mis principios y sé mi ética porque yo podría haber lanzado todas las casas que tendría que haber lanzado, aún perdiendo plata y aún sabiendo que iba a ser un negocio fraudulento. Pero yo con mi principio y mi ética dije, no, vamos a cortar todo. Sí, después me dijeron, Diego, si vos ya sabías eso, podríamos haber redefinido tus metas. Sí, pero espérate que yo diga. Entonces, como uno estaba en la vorágine de atajar el vendaval fraudulento que se venía, entonces cuando el año pasado yo tuve que cobrar mi bono, fue probablemente ese punto de inflexión que dije, wow. Igual yo ya había renunciado de AGB, y cuando renuncié de AGB, yo cuando renuncié a AGB ya tenía mis proyectos abiertos, ya tenía los proyectos de Lira, que son las casas económicas en Gran Asunción, y tenía Freedom, que son mis edificios de renta en Asunción. Tengo 2 líneas bien armadas. Entonces dije, bueno, ya tengo inversores, ya tengo socios, ya tengo proyectos armados. O sea, vos estabas ya haciendo en paralelo Sí, tu sí, emprendimiento. yo tenía paralelo, pero también me di cuenta que al margen de que, ok, no cobré mi bono, dije, punto uno, dije, ¿cuánto tiempo más voy a llevar esto en paralelo? Porque obviamente mis socios me decían, Diego, pero si vos tenés que pasar a la empresa, no podemos pagarte el mismo salario que estás cobrando en la otra empresa. Claro. Y yo le dije, sí, está bien, pero yo no puedo darle la fuerza necesaria para crecer esto mientras que yo no le ponga toda mi atención. Porque yo tenía llamadas, lastimosamente tenía, bueno, no es lastimosamente, es la realidad. Tenía llamadas en mi horario laboral que tenía que pasarlo al mediodía o hacer a las 7 de la mañana. Tenía que decirle a la gente que me tenía que esperar a las 6 de la tarde. Algunas cosas podía responder durante el horario laboral, pero ya empezaba a fallar con la gente con la que me comprometí y llegué a decir, pucha, hay mucha gente que ya confió en mí, hay muchos inversores que ya pusieron su plata, hay muchos socios que ya pusieron, hay mucha gente que compró departamentos, que compró casas, y yo no puedo faltarles, no sé si el respeto es la palabra correcta, Pero fallar. pero fallarles, o sea, fallar a ese voto de confianza. Entonces dije, o sea, ¿en qué momento yo respeto ese voto de confianza si yo estoy agarrando negocio acá y estoy siendo empleado gerente acá ganando muchísima plata? Entonces dije, no, o sea, tenés que sincerarte y decir, dejé de lado el flujo de caja, dije, no sé cuánto voy a ganar, pero tengo que respetar ese voto de confianza de la gente que ya creyó en mí, y yo no sé si esto va a aprender, pero voy a poner toda mi atención en hacer que crezca esto, y voy a olvidarme un rato del flujo de caja y voy a hacerle valer a la confianza que pusieron estas personas en mí. Y hice eso, o sea, en abril, en julio más o menos ya avisé que Del año renunciaba. pasado. El julio del año pasado, sí, del año pasado. En julio del año pasado avisé que renunciaba. Tuve un preaviso de 60 días porque estaba entrando un director del holding a nivel de bienes raíces. Yo era gerente general de una empresa. Entonces, como que le hice la transición de todo lo que yo manejaba del grupo. Hicimos todo un tablero de inversión. Sigue siendo AGB esto. No, yo ya salí hace rato. Eso que... Desde la última empresa ya fue a Z. Ok. En AZ. Z. Ubico. Por su Sí, edificio. sí. No es AZ de los Jara. ¿Y cuál es El el? AZ de su bolillo. Ok. El holding su bolillo. Entonces, y no es Suba y no es Distrito Perseverancia. Era directamente
AZ, el grupo AZ. Sí, Grupo Z. Entonces yo estaba en una de las empresas del grupo AZ. Y finalmente a mí me convenció cuando yo salí de AGB, yo estuve un tiempo, estuve como 3, 4 meses sin trabajo. En realidad estaba con mis proyectos. Con mis proyectos, yo siempre tuve empresa, pero primero era unipersonal. Y de esa unipersonal transformé a una EA, que era Lira EAS. Y esa Lira EAS se transformó a OGK EAS y después se transformó a Orion Capital ahora. Pero hace ratísimo, hace 10 años vengo. ¿Pero estás solo o tenés socios? Orion Capital sí tengo otros 2 socios. ¿Son ingenieros también, así como vos, o son de otros rubros? Uno es ingeniero y el otro es de otro rubro. Es más capitalista. Entonces, cuando yo salí, estuve 3 meses y ahí me viene una propuesta para ser gerente. Y dije, cuando escuché lo que ellos querían hacer, que querían hacer shopping y querían hacer un conjunto de más de 1000 casas, dije, bueno, esto me falta para como que cerrar mi conocimiento. Y efectivamente me metí muchísimo en el shopping Abasto Norte, que está ahí en Limpio. Me metí muchísimo en administración de portfolio de tierras. Realmente llevamos millones y millones de dólares en cuanto a portfolio de administración de tierras. Y cerré con todo el conjunto de UPI de punta a punta. Hice un plan de negocio de más de 1000 casas y empezamos a comprar tierra y a hacer los lanzamientos. ¿Eso fue todo antes que UPI? Claro, no, antes y durante. Antes y durante. O sea, cuando caímos nosotros con ellos, ¿verdad? Entonces, cuando yo cerré portfolio de millones de dólares, cuando cerré shopping center, cuando cerré administración de shopping y cuando cerré conjunto de más de 1000 casas, dije, ya está. O sea, sí, según tu análisis, ¿qué pasó con UPI? O sea, según tu análisis profesional de trabajo y de ingeniero. Yo, por lo que me dicen, tus cálculos estaban muy finos en su margen y algo empezó a fallar y ya no cerraba más. Pendían debajo del costo. ¿Pero porque no hacían mal sus cálculos? No, estaba súper bien el cálculo. Era intencional que esté debajo del costo. Okay. Te cierro así un esquema súper sencillo. No quiero decir que es un esquema piramidal, pero es un cuasi esquema Ponzi. Como un esquema Ponzi. Vos tenés una casa que cuesta 180 y vendés a 140. ¿Y cómo puede ser que vendas a 140? Si el negocio termina ahí, perdiste plata. ¿Cómo funciona el esquema Ponzi? Tienen que entrar más personas. Proyecto 2, proyecto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25. Si yo estoy perdiendo acá menos 40, pero me entra otro proyecto de 140, este positivo salda a este positivo a este negativo. Pero yo sigo negativo en este proyecto. Meto el tercero y respalda a este. Meto el cuarto y respalda a este. Y así, sucesivamente. Pero nunca solo vas a ganar sobre la diferencia final del último. No, pero vos puedes hacer eternamente eso. Vos puedes hacer eternamente eso. Vos puedes hacer eternamente eso. Vos puedes meter proyectos y proyectos y proyectos y proyectos y tu negocio no está constituido en función con el resultado del negocio, sino en función del flujo de caja. En función del flujo de caja. Entonces, UPI fue un negocio de flujo de caja, no un negocio. Okay. Entonces, mi idea, porque no puedo corroborar esto, es que ellos dijeron, vamos a hacer esto durante 7, 8 ciclos. Vamos a agarrar una porción de mercado lo suficientemente grande como para tener un peso específico y la gente diga, wow, UPI es la desarrolladora. Y vamos a vender las casas a 180 millones, sabiendo que las casas se tendrían que vender a 220 o a 230. Y cuando tengamos un peso específico lo suficientemente grande, vamos a empezar a vender a 220 y a 230 millones. Y vamos a tardar probablemente otros 7, 8 ciclos para recuperar todo lo que perdimos en esos primeros 7, 8 ciclos. Es súper arriesgado. Porque yo sé que estoy en negativo y tengo que ir cuidando demasiado mi flujo de caja para no descalzarme. Y efectivamente fue eso lo que pasó. ¿Se descalzaron? Se descalzaron y no pudieron meter en la velocidad suficiente los nuevos proyectos. Entonces lo que hacían es con todos los empleados no le pagaban directamente en el tiempo correcto. Decían, esta empresa es una empresa de flujo de caja. Si tenemos plata, pagamos salario. Si no tenemos plata, no pagamos salario. Proveedores, si tenemos plata, pagamos al proveedor. Si no tenemos plata, no pagamos al proveedor. Entonces, desde ese lado lo que terminó pasando es que empezaban a pedir líneas de crédito exageradas a los proveedores, a los empleados les pagaban 1/3 al comienzo de mes, otro tercio a la mitad de mes, otro tercio, estiraban 2 meses, estiraban 3 meses, las comisiones no pagaban, estiraban todo lo que podían el flujo de caja, porque el negocio era flujo de caja,
No había una diferencia entre el ingreso y el egreso. Y se concentraron en cerrar nuevos proyectos, nuevos. Y traían toda la plata posible al presente con contratos tripartitos con el Banco Atlas, con Banco Itaú, con Cadien, con etcétera. Y traían toda la plata al presente. Traían toda la plata al presente y llevaban todos los gastos al futuro. Ah, Entonces, si vos traes toda la plata al presente y llevas todos los gastos al futuro, vos estás negativo, pero tu flujo de caja está en positivo. Tu negativo lo tirás hacia los últimos periodos del año. Y si vos esos últimos periodos calzas con otro nuevo proyecto y otro nuevo proyecto y otro nuevo proyecto, estás siempre en positivo. Pero es ok. súper riesgoso. Entonces, finalmente lo que terminó pasando es que empezaron a querer jugar mucho más fino y a bajar la calidad de las obras. Cuando Sí. bajaron la calidad de las obras, hubo un problema con la postventa. Hubo un problema con postventa que la gente empezó a reclamar. Ellos no respondieron a la postventa porque ya no tenían el flujo para responder en la velocidad en que las cosas estaban cayendo. Y cuando empezó a generar incertidumbre la postventa, dejaron de entrar nuevos socios a nuevos proyectos. Y como dejaron de entrar nuevos socios, se empezó a descalzar el flujo y empezaron a revender departamentos en paralelo a los proyectos actuales. Vendieron fuera del fideicomiso, y empezaron a hacer un montón de cosas hasta que después la bola se hizo demasiado grande y ya no pudieron salvar esa brecha. Contame, ¿cómo fue? Ahora que nos aclaraste lo Jupi, nos aclaraste mucho en realidad. Muchos nos quedamos ya con esa duda de qué pasó con esta empresa que era wow y después desapareció. Sí. Y ahora estamos en 2024, julio. Saliste, te quedaste 2 meses para dar ese traspaso, como se dice. Y ahora, ¿cómo estás? 100% en tu emprendimiento. Sí, 100%. A lo que me di cuenta, yo salí oficialmente estuve en los últimos 2 meses, septiembre y octubre más o menos, todavía como empleado, pero ya con un horario distinto, me iba 2 o 3 días a la semana y ya tenía mucho más cabeza en mis proyectos. Y ya prácticamente desde diciembre estoy así, noviembre, diciembre, estoy totalmente enfocado en mis proyectos. En el año pasado, noviembre y diciembre, fue el hito más fundamental que tenía era empezar Freedom. Tenía que empezar la obra. ¿Qué sería Freedom? Freedom es mi edificio en Asunción, detrás del Campo Alto. Son 31 departamentos ¿Cuántos pisos? y 5 pisos. Ok. Casi 1.600 metros cuadrados construidos. Y era mi primer edificio oficial. Yo ya había hecho una empresa, una sociedad anónima, con un socio que se llamaba Rentalia, o sea, que son los edificios de Rentalis. Y nosotros Rentalis hicimos 2 edificios ya directamente nosotros como desarrolladora. Hicimos una desarrolladora con un socio 50-50. Vendimos todo el edificio en Barrio Jara, 18 departamentos en Pozo. Y vendimos también el edificio de Villamorra, que fueron 30 departamentos. Y ahí Pero el de Villamorra, yo llegué solamente hasta la parte de venta en Pozo antes de inicio de obra. Y ahí vendí yo mi 50% y bueno, cada uno emprendió su O sea, camino. cuando vos estás creando estas empresas, vos creas una empresa, una EAS un rato, construís lo que tenés que construir, vendés y desaparece la EAS y cierran la EAS. En este caso, yo hice una sociedad anónima y la idea era hacer edificios de renta. Y lo que eran mis proyectos de viviendas económicas era unipersonal Diego Ginzo. La idea era continuar esa empresa y continuar esta empresa, no cerrar, pero sí, bueno, teníamos visiones distintas por dónde continuar, entonces yo vendí mi 50% y ahí murió esa empresa para mí. ¿Qué consejo le das a la gente que quiere asociarse con otra persona? Porque yo por lo también tengo socios y en algunas cosas y no es fácil tener socios. No es fácil, pero es necesario. Pero yo creo que lo más importante es entender qué valor aportan a la sociedad. Tiene que ser mucho más que plata, mucho más que dinero. Tiene que haber una sinergia. ¿Qué aporta? ¿Qué valor puede aportar a la sociedad? Ahora estoy trabajando en una plataforma online y yo pongo la cabeza inmobiliaria y mi otro socio la cabeza tecnológica. Entonces, listo, pueden aportar plata, sí, pero yo puedo conseguir plata afuera también. Y a veces cuando es solamente plata, uno dice, ok, me compras la participación y después yo hago todo y después la empresa se vuelve autosustentable. ¿Y en qué me servís? Entonces es importante saber no solamente cómo me servís ahora,
cómo me puede servir después. Y no cómo me puede servir a mí, sino cómo le puede servir a la empresa. O sea, yo creo que es importante estudiar al socio. Yo particularmente, para consultar socios, veo cómo son sus familias, cómo son con su esposa, cómo son con sus familias, y trato de que sean éticos. ¿Qué, No, qué es una alerta roja, un red flag que vos te diste cuenta en estos una persona aprendizajes? mentirosa. Una persona que o abiertamente te das cuenta que en sus conversaciones le jode a la gente, miente, trata de sacarle provecho, trata de ser más vivo que el resto. Una persona que yo me percato que es así. Con el resto, digo, en cualquier momento me vas a mí. Entonces, y una persona que demasiado inteligente ya es para los negocios, no me gusta. Yo soy mucho de la vieja escuela. Yo creo que el dinero viene como una consecuencia de aportar valor. Y cuando tu mente está demasiado obsesionada con el dinero, no termina bien. Yo creo que vos tenés que estar obsesionado con aportar valor. Obviamente que mucha gente que está obsesionada con el dinero gana mucha plata, pero también gana mucha plata a costa de cualquier cosa. Están dispuestos a pisar cualquier cabeza y yo no coincido en esa visión. Yo soy más de voy a aportar valor y si tengo que pisar una cabeza para llegar a lo que quiero, ese no es el camino. A lo mejor tardo un año más, tardo 2 años, pero yo no voy a pisar una cabeza para llegar a lo que tengo que llegar. O sea, también lo que estás diciendo entonces que necesitas gente que comparte esos valores contigo. O sea, que no solo tenga esa pata, como vos decís, de que va a aportar a la empresa en valor, pero al mismo tiempo tiene que tener la pata de que en valor como persona, su ética como persona, que está Totalmente. alineada con la tuya. Sí, 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 totalmente, porque a la larga tiene que ser como un matrimonio. O sea, la gente se asocia de manera muy Simplista. simplista y superficial. Dale, vamos a hacer una empresa. Che, pero nosotros ¿qué queremos con esta empresa? Queremos que crezca, queremos que permanezca en el tiempo. Y si queremos que permanezca en el tiempo, tenés que ver cómo es esa persona en el tiempo. Si es una persona muy cambiante, a lo mejor entró fácil contigo, Pero sale fácil también. pero o sale fácil o se involucra poco. Entonces, yo creo que las asociaciones no tienen que ser tan espontáneas. Dale, genial. Y soy mucho de, vamos a hacer un negocio, dale, vamos a tomar un café, Vamos a vamos a conocernos. contar un karaoke, vamos a ver cómo sos en la vida cotidiana sin negocios. Claro, como una pareja, vamos a conocernos un poco más antes Había de un casarnos. socio en el tenis que me decía, yo antes de hacer negocio con alguien, juego un partido de tenis, me dijo, y veo si no me miente en los puntos. Si no se pone nervioso en el partido, si no miente en las líneas. Y en función de eso yo veo si vale la pena asociarse con él. Ah. Y me gustó su punto de vista porque finalmente una persona no puede mentir sobre lo que hay dentro suyo. Ahora, y más en un deporte cuando querés ganar, cuando tipo en los deportes pues, mostrás mucho quién sos. Y si vos le podés picanear un poco para sacar eso, entonces vos podés ver, o sea, si querés ver. Pero si estás muy desesperado por conseguir un socio, todos en algún momento estuvimos desesperados por conseguir algún socio que te aporte plata, un terreno que se tiene que pagar. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo te aguanta ese socio solamente por ponerte plata? ¿Hasta cuándo o hasta cuánto querés ceder de tu control o de tu manejo del negocio solamente por plata? Si todo lo que vos haces está en función de la plata que te puedan aportar, es para mí un eslabón demasiado débil. Es demasiado, porque viene otro y le pone más plata en el bolsillo. O te ponen más plata a vos. Entonces, si todo gira alrededor solamente de la plata, no del principio, de la ética, de valores fundamentales o del valor agregado o aportado al cliente, es muy endeble una sociedad. No, genial. La verdad es que ese tipo de consejos la verdad que ayuda mucho porque mucha gente que quiere emprender pues se mete con sus amigos, con su primo y es muy, como dijiste, muy así nomás. Tipo, otro tiene una idea como yo, pero nunca tomamos ese tiempo de, ok, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué queremos? Porque si yo solo quiero plata y el otro quiere realmente agradar al cliente, va a haber un punto de quiebre. Claro, Porque para yo darle mejor servicio, yo tengo que bajar mi rentabilidad. sí. Entonces, todo ese tipo de cosas no se hablan muchas veces. Y después, cuando están en la escena, cuando ya están moviendo la empresa a un monto interesante, y te das cuenta y empiezas Bueno, a ver de hecho, quiebres. mi primera sociedad también fue eso. O sea, uno desde la pobreza
es una persona y desde la abundancia otra, ¿verdad? Nosotros cuando tuvimos en la primera empresa empezaba a quedar mucha plata del primer negocio. De repente se empezaron a borrar, se escribía con la mano y se borraba con el codo los acuerdos que habíamos hecho. Entonces, uno mira y dice, che, es cierto, no escribimos directamente esto, Pero lo dijimos. pero lo dijimos. Entonces, yo no soy mucho de firmar algo contigo. Si yo hago un negocio contigo, me gusta hablar, sí me gusta escribir para acordarnos, pero para acordarnos nomás, no porque creo que me vas a fallar, sino porque tenemos que acordar la fecha, los plazos, etc. Pero si yo escribí contigo, no necesito un pagaré de vos. Confío yo mucho en la palabra o trato de apalancarme mucho en la palabra. Entonces, si una persona me miente o se olvida de algo que hablamos y que yo sé que vos sabés, entonces yo, no, tranquilo, no te preocupes. Está bien lo que decís. Y hasta acá llegamos. ¿Vos qué opinas? ¿Que la gente cambia con el dinero o que el dinero muestra los verdaderos colores de la gente? No, el dinero no le cambia a nadie. O sea, vos sos quien sos. Vos sos quien sos. El dinero no te cambia. Te muestra nomás quién fuiste siempre. O sea, te da la oportunidad de si sos una persona mala, realmente hacer las cosas malas. O si sos una Claro. persona bondadosa, realmente demostrar esa bondad. En realidad, es de vuelta. Creo que uno tiene que examinarse a sí mismo y ver cuál es el driver de su vida. Yo quiero ganar 50, 60, 80, 100 millones o quiero alcanzar algo. Quiero hacer 25 edificios que puedan satisfacer a gente que necesita una casa digna. Quiero dar productos de renta para que inversores puedan generar ingresos pasivos. No, yo quiero tener 1 millón de... Están bien las metas económicas, pero para mí las metas económicas tienen que ser una consecuencia. Es bíblico. Es bíblico. O sea, la meta económica tiene que ser una consecuencia del valor real que damos como personas. Y si vos hablas con una persona y solamente te habla de dinero... A ver, yo soy mucho de buscar negocio en todos lados, pero soy mucho de ver qué problema puedo solucionar. Y sé que cuando yo soluciono un problema, sé que gano plata. Automático, o sea, Claro. es automático. Pero yo me encontré con mucha gente que quiere ganar plata y pone el problema en segundo lugar. Entonces, si vos querés ganar plata y pones el problema en segundo lugar, delante de Dios te digo que cuando te encuentres con la situación, vas a pisar las cabezas necesarias para ganar esa plata que era tu meta, porque tu meta era la plata, no era el servicio. Si botas acá el servicio y la plata acá, no vas a pisar cabeza, porque sabes que este servicio puede verse afectado porque hiciste todo lo posible por ganar este punto. Entonces, eso es lo que descubre el dinero. Descubre a quién le pusiste primero, no. Si le pusiste al servicio o le pusiste al dinero. Sí, mi papá también me dice siempre, a lección nos pagan por resolver problemas. Y entre más grande el problema que resuelvas, más plata te van a pagar. Claro, claro, así mismo. Y ahora que estás con tu emprendimiento full, ¿estás con qué edificios? ¿El edificio que está en el Campo Alto? Detrás del Campo Alto, ¿Detrás del Campo Freedom Alto? Recoleta. ¿Ese Freedom cuántos pisos? Recoleta tiene 31 departamentos, son 18 monoambientes, son 13 departamentos de un dormitorio, 14 cocheras. ¿Para clase media, media alta? No, yo armé dos productos. Un producto que son targets totalmente ¿En el distintos. mismo edificio? No, no, no. Ah, Uno que es Lira, que son las casas económicas en Gran Asunción, y el otro que es Freedom. Freedom, edificios de renta en Asunción. ok. Y los edificios de renta en Asunción son edificios pensados a inversores que quieren construir o sea, un patrimonio de renta y vivir con ingresos pasivos. Y que de Ya. alguna forma puedan usar esa renta para trabajar menos. Finalmente tu vida es tu tiempo. Y si vos trabajas activamente de 8 a 6 de la tarde, ¿qué te queda para vivir? Más allá de que seas emprendedor o seas empleado, tenés que dedicarle tiempo a tu negocio. Y finalmente, si sos independiente, le dedicas muchísimo tiempo. Entonces, mi idea con Freedom, justamente se llama Freedom por eso, Libertad. que vos puedas generar esa libertad y que puedas ir apalancándote. Siempre el apalancamiento te va a ayudar a recuperar tu vida, a recuperar tu tiempo, tu energía, tu esencia. Vos no puedes vivir solamente trabajando. Y tu familia, y tus amigos, y tu papá, Tus y tus hijos. hobbies, y darle al prójimo. O sea, pero si vos te pasas trabajando todo el tiempo, ahora, para trabajar todo el tiempo, o sea, si vos trabajas todo el tiempo no te queda nada. Rockefeller decía, si una persona solamente trabaja es pobre. O sea,
Lo único que tengo es dinero. Si solamente tenés dinero, sos pobre. O sea, no tenés tiempo para ganar plata si solamente trabajas. Ahora, si yo trabajo, si yo, ponele, gano 30 millones y yo voy generando ingresos pasivos por 5, 10, 15, 20 millones, yo voy recuperando mi vida. Ahora, el tema no es que la gente es demasiado ambiciosa. Yo gano 30, ahora quiero 40, quiero 50, quiero 60, quiero 100. Nada me llena, nada me sacia. Pero si vos sos una persona que aprenda a saciarse, decís, ok, yo con 30 millones vivo bien, vivo cómodo, tengo un viaje al año, lo que sea, vivo. Marcás cuál es tu presupuesto, el que sea, 10, 5, 15 o 25. No es ser rico, es tener independencia financiera. Vos puedes tener independencia financiera con 5 o con 10. Pero ponerle 30. Pero vamos en 10 para no pecar de ambicioso. Hacemos en 10. Y yo voy generando departamentos. O sea, yo voy ganando acá con mi trabajo activo y voy a invertir en todo lo que conoces vos, ¿verdad? Porque estás también en el mundo financiero. Invertís en productos financieros, pero esos productos pueden ser más rápidos o más lentos. El producto inmobiliario vos podés agarrar y podés comprar en pozos, sacas una plusvalía de 20, 30% y puedes tardar inclusive 10 años o 20 años. Tengo un plan de gestión de cartera de renta en donde vos puedes agarrar y comprar por interés compuesto. Compras, vendes, compras, vendes, compras, vendes. No retiras nada. Compras, vendes, compras, vendes. Compras un departamento y todo lo que vendes reinvertís. Reinvertís por 10 años. Eso te genera un salario de un monoambiente, no te digo, de 10 millones al mes. Actualizado, valor presente. 10 millones de guaraníes por mes. Y pucha, O sea, 10 años tenés que tardar para tener un salario de 10 millones. Sí. Entonces, pero ¿quién te aguanta 10 años? Y si estoy muerto, y si no, y la vida es hoy. Claro. Entonces, si vos no planificaste eso, entonces Freedom es eso. Freedom, yo apunto a ese segmento. Gente que planifica, que mira hacia adelante. Y probablemente el segmento que puede hacer esa curva es gente entre sus 30 y sus 40. Claro, porque tengo entendido así, vos me corregís que sos el especialista. Si vos querés retener tu patrimonio en el sentido así, hacerlo, que no se devalúe y solo mantenerlo y que vaya aumentando muy levemente, te metes en la parte de alquileres. Generalmente Sí. quien se mete en alquileres es quien ya tiene riqueza y Claro. quiere mantener su riqueza. Claro, Pero quien quiere aumentar su riqueza es compra y venta. claro. En realidad hay un, ya que estamos tocando el punto ahí, a mí me gusta mucho el concepto de renta y venta. El concepto de renta y venta es vos agarrás, haces un producto inmobiliario, estabilizás el flujo de alquileres y vendés el producto con renta. Claro, ya como un negocio. Vendés como una sociedad anónima que funciona. Es como que vos hagas una despensa y sabés que la despensa factura 25 millones por mes. Entonces viene un Pedro y le dice, che, qué bien que le va a tu despensa. Te compro la despensa que factura 25 millones por mes. Dale, te compro a 150 millones. Entonces vos también podés hacer eso con los alquileres. Vos podés armar como tu micronegocio. Obviamente le tenés que tener el track record de todo el tiempo que un alquiler o dos alquileres o compras 5 apartamentos y decimos, che, mira, estabilicé esto durante 5 años porque nadie quiere comerse el garrón de estabilizar 5 años un alquiler. Pero después yo te vendo por la tasa de capitalización, no te vendo ni siquiera por margen. Che, te vendo a 7% de capitalización. Bueno, genial, ganaste, no sé, $600,000. Entonces es otra forma de congelar también o de capturar el valor. ¿Qué le puedes decir a la gente que quiere invertir, que es joven, tipo, vamos a decir que ya está ganando entre sus 5 y sus 8 millones antes de los 30 y que quiere meterse en el mundo inmobiliario? ¿Cómo le recomendarías entrar? Lo primero es que tenés que gastar menos de lo que ganas. Eso es lo primero, ser ordenado financieramente. La gente no invierte el tiempo necesario para ordenar sus finanzas. A veces yo estoy 2, 3 días ordenando mis finanzas. Creo que hablamos mucho también antes de cámaras, que son muy ordenados financieramente y ese es el camino. O sea, mi esposa me dice, Diego, ¿cómo tenés tantas carpetas? Y tengo 80,000 carpetas. Tengo la tarjeta de crédito acá, tengo banco 1, tengo 8 bancos acá y tengo 8 columnas de proyectos. Cada proyecto puede estar en 5 bancos, cada proyecto puede estar en 5 y tengo que agarrar una vez cada semana y tengo que conciliar mis bancos. Lo primero que una persona tiene que hacer antes de querer ganar más es ser ordenado financieramente. Lo primero que tiene que hacer, porque más plata no soluciona el problema. Eso es lo primero que yo te diría. Pero cuando hay fuga, hay fuga. Entonces Cuando vos tenés que ver, che, yo estoy ganando 2 millones de guaraníes. Ok, ¿en qué gasto? Traquea tus gastos. Pero a la gente le cuesta muchísimo. Claro, pero no hay forma que vos puedas crecer. O sea, más dinero no soluciona el problema, lo agrava.
Yo conozco muchísima gente que gana muchísima plata Y no llega a fin de mes. y que no llega a fin de mes. Lo que hicieron fue, yo tenía un alquiler de 5 millones, ahora yo ganaba 30 millones de guaraníes por mes. Me subieron a gerente general y ganó 70. Ahora, tu alquiler de 5, te fuiste a un alquiler de 10. Subiste tu estilo de vida. Claro. Entonces, sí, lo primero que le recomendaría es que sea ordenado financieramente y que se lleve, aunque sea una libretita al comienzo, durante todo el mes, y que tenga su gasto. Segundo, que separe un ahorro mensual. 100.000, 50.000, 70.000 guaraníes que separe. Primero, ordenado. Segundo, ahorrar. Y tercero, cuando tenga el hábito de haber ahorrado durante un X tiempo, piense y evalúe todas las opciones que tiene en función con su tolerancia al riesgo. Cada persona tiene una tolerancia distinta al riesgo y hay gente que está muy ansiosa si va a perder o no el dinero. Entonces, cuando vos tenés un X capital, por ejemplo, vamos a redondar en 1 millón. Ese 1 millón vos tenés que agarrar y poner, qué sé yo, a lo mejor con 1 millón no puedes hacer nada a nivel inmobiliario. Entonces, lo primero tenés que ahorrar lo suficiente como para construir algo. Pero puedes meter en microproductos, puedes poner en un CDA, puedes poner en cualquier producto financiero que te vaya construyendo ese 1 millón, trata de multiplicarlo a un volumen, qué sé yo, 5 millones o 10 millones. Ahora, cuando tenés un 10 millones, puedes agarrar con un bono o con una acción de 5 millones o 10 millones y puedes entrar en un fondo tipo KDM o alguna casa de bolsa en donde ya participas en el rubro inmobiliario. Ya. Podés entrar en el rubro inmobiliario. Ahora, cuando te haces el hábito y tenés todo lo que te ayudó a construir ese 5 o 10 millones, no es tanto la plata, sino todo lo que te ayudó a construir para llegar a ese 5 o 10 millones. Sos ordenado financieramente, ya generas el hábito de gastar menos de lo que ganás, ahorrás. Y todo eso genera más riqueza. Como sos un tipo ordenado, ya no gastas en cualquier cosa. En vez de sobrarte 50 el mes que viene, te puede sobrar 55, 60 y se convierte en una curva que no es automática, pero que te ayuda a generar riqueza. En el siguiente salario, que fue lo que me pasó a mí, yo pasé a ganar el doble en mi siguiente salario y le dije a mi esposa, mira, voy a mantener mi mismo estilo de vida. Yo no voy a ganar, no es que gano el doble y voy a gastar el doble. No. Este es nuestro estilo de vida. Obviamente que ella cuando me dijo, che, vos ganás esto, entonces, bueno, listo. Entonces, dejá de pagar vuestro en la casa. Yo cubrí 2, 3 millones más de gasto de vida y le quité a ella esa responsabilidad. Pero mi estilo de vida siguió siendo el mismo. Entonces me quedó una brecha muchísimo más grande entre mis ingresos y mis egresos. Esa brecha, ¡pah!, todas inversiones. Todo. Es tener la cabeza todo para inversiones, no todo para gasto. Entonces, y tener paciencia. Creemos que todo es la vida hoy. Y después, estaba hablando hace poco en una reunión de padres del GET y con un exfutbolista y me dijo, Diego, el 80% de los futbolistas quiebran. Cuando terminan, porque vivieron una vida de lujo. Y no solo acá en la NFL, en la NBA y todo. En todo, porque no tienen. Porque aunque ganes 2 millones, vos decís, pero yo quiero ese campeón Nike, yo quiero ese auto, quiero este hermano. Lo primero que tenés que sincerarte es a tu situación económica. Viví según tus posibilidades. Sé ordenado, viví según tus posibilidades. Ahorrá. No se puede ahorrar. Ahorrá 10.000 guaraníes. Ahorrá. Hacete el hábito de gastar menos de lo que ganas. Sencillo es. No, pero yo gano muy poco. Ahorra muy poco. Pero te aseguro que esa gente que gana muy, muy poco, no se hace tampoco el hábito. Porque cuando vos construís todos estos hábitos de abundancia, empezás a ser más abundante. Y también, si ganas poco, anda a buscar para ganar más, entregar más valor. Claro. O sea, la mentalidad de esas 3 cosas que estás diciendo, creo que podemos agregar esa cuarta, que es pensar siempre agregar valor a tu cliente, agregar valor a tu empleador, a quien está ahí, porque como dijiste, agregar valor, resolver problemas, hace que te paguen más. No sí, eso complemento. Una vez que vos haces eso, nunca vas a ser rico si solamente haces eso. El tema de controlar tus gastos y ser ordenado financieramente. Nunca vas a ser rico o nunca vas a pasar a otro nivel si solamente haces eso. Pero después ya tenés que pasar a lo siguiente porque si no vas a ser un tacaño empedernido. Yo pasé de ese punto. O sea, fuiste tacaño en la época. Fui en algún momento el tacaño porque sos demasiado ordenado con tus finanzas y no querés gastar de más. Entonces, después ya dejé yo soy ordenado, ya hago mi conciliación, ya tengo mis columnas, ya tengo mis bancos, etc. Después decís, bueno, ahora voy a ganar como loco.
Entonces, si te vas a ganar así, ¿qué puedo hacer para ganar más? ¿Qué puedo aportar más valor? ¿Qué puedo estudiar más? ¿Cuántas horas agarras tu agenda y decís, ¿en dónde se van mis horas? Así como vos haces un presupuesto de tu dinero, tenés que hacer un presupuesto de tu tiempo. Agarras tu Google Calendar y miras, mi Google Calendar está así reventado, parece una metralleta de colores. Parece una guerra de colores porque yo miro mi agenda y digo, ¿dónde estoy? Ah, mira un poco. ¿Acá qué dice acá? Ah, mira un poco. Acá. Y no podés estudiar un libro una hora. ¿Qué hiciste? ¿Cuánto tiempo tuve en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo estuve boludeando? Agarro mi agenda y me doy cuenta que mi agenda es mi presupuesto. Yo empecé a mirarle a mi agenda como mi presupuesto. Dije, wow. Porque cuando uno no tiene plata, puede tener mucho tiempo. Entonces, dije, mira un poco, yo no tengo plata, pero tengo tiempo. ¿Qué puedo hacer con mi tiempo? Claro, Puedo tiempo aprender es una plata. habilidad, puedo aprender marketing digital, diseño de edición de video, sacar fotos. Hay muchas cosas que ni siquiera tenés que irte a la facultad. No, Entonces vos podés, ahora en esta época menos. YouTube puedo hacer, Sí, pero ¿qué tenés que hacer? Yo no puedo hacer porque tengo demasiados compromisos con otras cosas. Pero ¿qué tenés? Tengo tiempo. ¿Y qué haces con tu tiempo? Veo redes. Entonces no le culpes a nadie si no tenés plata. Entonces mi consejo para la gente que quiere entrar al rubro inmobiliario es, el rubro inmobiliario es hermoso, sirve para construir capital, pero no es muy... Ahora, sí es un activo tangible, es un activo tangible y realmente la mayoría de las personas que empiezan a tener plata ponen la plata en el rubro inmobiliario porque es un activo tangible es que no se valoriza, que no se desvaloriza. solo Puede, sube. puede ir bajando con el tiempo un poco en función de la escasez. O sea, la escasez lo que hace es que sube tu activo. Ahora, si el producto inmobiliario es malo, puede ser que compres mal y en el tiempo no crece y la, Claro, y la, y la inflación le termina reventando. pero es raro, tiene que ser muy mal el producto. Pero existe, está Existe. ahí. Como también puede bajar si, no sé, te construyen no sé, algo del gobierno medio que no funca, o una fábrica al lado de tu tema, te Claro, te, impacta te, te puede negativamente. reventar. Pero ese sería mi consejo, Diego. ¿Qué opinas de la gente ahora que hay mucha gente pues que está, bueno, hay muchas empresas que están sacando loteando en interior y hay lotes de 300.000 la cuota, 500.000 la cuota y yo veo que por lo menos de mi experiencia muchos amigos míos que no tienen todavía mucho dinero de ingresos activos, tipo salarios así de 5 a 12 millones, están viendo eso como una oportunidad de entrar al mundo inmobiliario porque no tienen el presupuesto de pagar esos suba, ese tipo de cosas que cuestan mucho más. ¿Qué opinas de comenzar por ese lado del interior? Yo creo que está súper bien el hecho de, en vez de ahorrar directamente en el banco, ir ahorrando en tierras. O sea, el ahorrar en tierras. Ahora, los loteamientos puntuales, porque lo digo por experiencia, tienen un lado oscuro. Contanos esa Y el faceta. lado oscuro en realidad es que vos empezás a entrar en las cuotas, pagas 500.000, 300.000. Y si después de 3 años ya no querés seguir pagando, tenés que recalzarle a alguien tus cuotas, tenés que venderle a alguien tus cuotas. Entonces, no es tan fácilmente, no es un activo que es tuyo hasta que no terminas de pagar. Generalmente son 10 años. Entonces, vos tenés 10, 11 años luego, 130 cuotas son. Entonces, vos tenés 130 cuotas y vos llegaste a la cuota 50. Y decís, bueno, che, todo bien, estoy pagando 300.000, pero nunca voy a hacer nada yo ahí. Tengo que seguir pagando. Calcula que compraste en un esfuerzo mundial, compraste 10 terrenos de 300.000, son 3 millones. Que es más o menos un caso que yo tengo. Entonces decís, che, pero esto está fuerte, me descapitaliza. ¿Y cómo hago para salir de acá? Te vas a la loteadora y te dicen, mira, yo no te puedo devolver la plata, tenés que venderle tus cuotas a alguien más. ¿Cómo haces para venderle? Entonces, no tiene una salida tan fácil. Entonces, uno tiene que analizar bien hasta qué punto puede ir y si evidentemente tiene la forma de salir, porque no es que le das a una inmobiliaria, dale, vendeme la tierra. No te vende tan fácil. Entonces, uno tiene que estudiar solamente ese es el lado oscuro a la hora de entrar en un negocio. Vos entras, pero tenés que analizar también tu salida. ¿Cómo entras? Pero, che, y si esto no funciona, ¿cómo yo salgo? No, ya no Claro, y no sales. en el sentido que no funciona que la tierra te pierde valor, pero en el sentido que vos sentís que es mucho capital que podés meter en otra cosa y decís, ok, quiero volver a tener este capital, pero bueno, como dijiste, ¿cómo salgo de esto? Bueno, finalmente es un ahorro a largo plazo, Claro, eso.
Si lo consideramos ahora a 10 años y vas a cumplir, yo creo que hay genial. formas de... Está bien, pero no hay que poner todos los huevos en la canasta. Yo en algún Claro, momento puse muchos huevos en loteamientos hay que diversificar. y principalmente porque vos podés... Yo, por ejemplo, armé una clínica odontológica y después terminé vendiendo la empresa y la verdad que me fue bien a nivel de la venta. Pero armaste tipo para No, funcionando. compré, no, sí, armé funcionando. Ah, Armé y genial. vendí funcionando, ya tenía un flujo de caja, todo. Entonces, sí, a nivel del producto, es muy interesante trabajar con la deuda bancaria. Trabajar con la deuda bancaria, por ejemplo, decir, che, yo estoy pagando 300.000 en un lote y si yo sacaba 5 millones de guaraníes, mi cuota en el banco era 300.000, ¿qué yo puedo hacer con 5 millones? Puedo comprar una máquina para hacer figuritas adhesivas para la heladera. Mira un poco. Compro alguna máquina de 5 millones que me traigo de Amazon, pongo magnetos en la heladera y mi cuota es 300.000. ¿Y cuánto ganas por mes? 1 millón. Pum, te sobra 700.000. Entonces, uno es ahorro a largo plazo que nunca monetiza, mientras que el banco monetiza todos los meses. Eso es lo que me pasó con mi clínica. Con mi clínica yo saqué un crédito para hacer, o sea, una parte era mi plata y otra parte era crédito. Entonces, mi cuota no sé cuánto era, pero dije, bueno, ¿cuánto es mi cuota? ¿Y cuánto es lo que me genera este negocio? Entonces, lo que me generaba el negocio, yo no pagaba esto. Esto no es que yo estaba, no, yo voy a pagar estos 2 millones, 3 millones, 5 millones el crédito y en algún momento voy a poder vender mi empresa. No, con lo que yo invertí con este crédito, me generó un negocio de esto. Y todos los meses ganaba esta diferencia. Claro, ya tenías claro el flujo de caja, pues, y la rentabilidad. Entonces, los números Entonces, tenían que calzar nomás. hay que Pero hacer atender. ese análisis no es... La gente no hace muy buenos análisis muchas veces. Y sí, Ese bueno, pero, análisis es muy pero está bueno. bien, está bien equivocarse. Está bien equivocarse. Yo creo que la primera recomendación sería hacer. No le piense demasiado. Hacer chico. Claro. Hay una visión que me dijeron que me encanta, que es empezar chico, pensar en Y, grande, moverte rápido. sí. Entonces es pensar siempre en grande, pero empezar chico y moverte rápido. Si vas a fallar, fallar lo más rápido posible. Fallar, pero fallar chico. Y aprender de cada Y uno. aprender de cada uno y moverte rápido. Porque si vos empezás demasiado grande y te caes, es cómo te reestructuras de vuelta. Claro, pararte de caerte de 10 pisos no es lo mismo que pararte de caerte de una escalinata. Claro. Entonces a veces tenemos como esa idea de ser demasiado perfeccionistas. Y que fue parte de lo que aprendí el año pasado, de decir, bueno, voy a abrir mi empresa, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y tengo que tener todo el flujo. No, mentira, nunca están todas las condiciones armadas. Entonces sí, obviamente lo que yo hice porque tengo familia, dije, me separé un fondo de previsión que eran, no sé, algo así como 3 o 4 meses de previsión y a la par, después, bueno, ya me puse un salario dentro de mi empresa. Me di cuenta que inclusive cuando yo trabajé dentro de mi empresa, dije, la pucha, yo ahora tengo que mantenerme de esto. Durante todo el tiempo que yo trabajaba en paralelo con mi salario, decía, esto es como un ahorro programado. Yo no ganaba lo suficiente, sino que decía, bueno, che, yo te voy a pagar, no, págame nomás dentro de 10 meses, tranquilo, págame nomás, acumulame todos los 10 meses y págame. Entonces, yo ahora no puedo esperar 10 meses. Claro, ya Che, es. trabajo acá, o sea, ya divido mejor, ya pongo acá, ya siento la urgencia y me obliga a pensar Es como más que yo tengo que negocio. vivir de eso, no, que yo tengo que vivir de eso, ya Mm. no es un ahorro programado. Entonces, cuando uno, esa sería como la segunda recomendación, jugate, arriesgate, que ponete un poco la soga al cuello, que Claro. te duela un poco, Pero que sea medido. medite, a ver, si yo, por ejemplo, fallo acá y pierdo 10 millones de guaraníes, core, no quiero perder 10, pero no pasa nada. Claro, ¿en cuánto tiempo? Mi papá siempre me dice, arriesgate y haz tu análisis. Si vos te caes con esta plata, ¿cuánto tiempo te demoras En recuperar en de vuelta. recuperarte de vuelta? 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. ¿Qué es 6 meses cuando tenés 20 años, cuando tenés Es 25 una años? maestría. O sea, esas son las verdaderas maestrías que uno va haciendo. No, pero voy a hacer una maestría de 30 millones. No, hermano, metele una maestría. ¿Sabes qué? Trae una máquina de China y hace tu negocio. Te fue recontra mal. Tranquilo, esa fue una maestría. Claro, Esa fue tu maestría. Hacer que funcione. Y el hecho de que te hayas fracasado ya fue un triunfo para vos porque te quedaste con el pensamiento correcto. Porque una persona puede fracasar en un negocio con la actitud correcta, tomar la elección. Pero una persona con el pensamiento incorrecto, todo le va mal. No, que yo soy burro, que a mí nunca me salen las cosas, que a todo el resto le sale bien, en Paraguay no hay oportunidad. Bueno, hermano, eso es lo que te va a pasar a vos. ¿qué vos opinas de esa frase? Porque me dicen muchos
escucho demasiado, y de paraguayos principalmente, que en Paraguay no hay oportunidades. Bueno, yo creo que las personas que dicen eso no hablan con extranjeros. Yo hablo con muchos extranjeros, mis inversores son muy de afuera y me dicen, tengo un inversor argentino que viene, salimos a comer cuando viene y me dice, Diego, qué gusto estar en tu país. Acá se puede comer tranquilo, podemos soñar, podemos hacer negocio, hay clima laboral, la gente quiere trabajar. Y digo que en realidad la gente que piensa eso es gente que no salió, hay gente que no ve lo que hay afuera. Paraguay es un oasis financiero. Ahora, hay muchos males endémicos. La corrupción es una de ellas. Claro, pero con cualquier país de América Latina. Pero yo creo que tenemos muchísimas oportunidades, tipo, no solo en inmobiliario, yo creo que en todo. Somos una jungla. Ahora sí es importante mencionar esto. Somos una jungla en el sentido de que falta muchísimo por hacer prácticamente en todos los Y es rubros. una oportunidad también. Es una oportunidad, pero ahora el mercado a lo mejor está sediento de todo esto y la oferta es esto. Mucho menos de lo que el mercado puede absorber. Ahora, la unión entre lo que es la demanda y la oferta se canaliza a través de un cuello de botella, que es la capacidad de absorción de esa oferta. Esa capacidad de absorción significa que uno puede decir lo que me dijiste, la burbuja inmobiliaria. ¿Será que hay una burbuja inmobiliaria en Paraguay? No, hay una capacidad de absorción de la oferta, que es muy distinto a que no hay demanda. Yo tengo 1000 departamentos. ¿Esos 1000 departamentos se van a absorber? ¿Esto se va a absorber? Sí, porque yo necesito 100.000 departamentos. Ahora, ¿en cuánto tiempo se absorbe esto? Es a través de la boquilla. Es a través de la boquilla. Y eso Entonces, no puede ocasionar que ese proceso haga que los precios caigan. no, esa boquilla puede ocasionar muchas cosas, porque lo que pasa acá es que se acumulan 1000 departamentos y la boquilla es 100. 1000 departamentos para un embudo de 10.000 o 100.000 que se necesita acá. Yo tengo 1000 departamentos y la boquilla de 1000. ¿Qué pasa? Van pasando de a 1000 los departamentos que están, y acá hay 10.000. O 1000 y acá hay 100. Ponele 10.000 y 1000. Entonces, ¿quiénes van a pasar por esta boquilla? Los mejores, los más convincentes, los que aporten más valor. No todo el que entra al rubro inmobiliario va a ganar. No, pero acá hay una necesidad enorme del rubro inmobiliario. No, espera, hermano. En esta boquilla no entran todos. ¿Y quiénes entran? Los que estudiaron, los que armaron el producto, los que supieron aportar el valor, los que financian a largo plazo, los que tienen promociones, los que tienen presencia, los que tienen marca. Entonces, pero vos ves y la persona ve la necesidad de tu producto y sí, hay una necesidad. No hay una burbuja, pero sí hay una boquilla. O sea, cuando decís boquilla y burbuja, boquilla te referís a que tenemos muchas cantidades de departamentos, por ejemplo, que se están haciendo, pero solo hay actualmente una capacidad de compra de 100.000 o de 1000, si hay 100.000, de 1000, pero no hay una burbuja porque vos decís que realmente necesitamos 100.000. Solo que no es que, no es que tienen la capacidad de compra de esos 100.000 ahora. Van a ir construyendo esa capacidad de compra de esos 100.000. Claro, imagínate como esto. Vos con tu estómago tiene una capacidad para comer, ponele 100 kilos en una semana. Ahora, si yo te doy los 100 kilos en un día, hermano, vos no tenés la capacidad de comer 100 kilos en un día, 100 kilos en una semana. Pero yo si te meto los 100 kilos en un día, te voy a hacer mal. Es más, dale, come. Si vos acá yo estoy leyendo que vos tenés 100 kilos de capacidad, sí, mi rey, pero en una semana. Vos me estás metiendo 100 kilos en un día. Entonces, claro que algo se va a romper si yo intento forzar esa capacidad establecida en la unidad de tiempo incorrecta. Ok. O sea, es importante entender que burbuja no es eso. Burbuja en realidad está muy relacionado con el concepto financiero de lo que pasó en Lehman Brothers, en donde hay una especulación financiera. ¿Qué significa eso? Que el mercado inmobiliario en Estados Unidos es un mercado mucho más complejo a nivel de mercado de capitales, a nivel de especulación inmobiliaria y a nivel de fuentes de financiación. En Paraguay no existe tanta complejidad del mercado financiero, es un mercado mucho más sano. ¿Qué significa eso? Que a la persona que tiene la capacidad para pagar se le da el crédito. En Estados Unidos en el 2008 con Lehman Brothers, inclusive con España y con Argentina pasó que vos sos una persona que gana 2 millones de guaraníes, toma, te doy un crédito de $200.000. Sí, pero no tengo capacidad, no importa, toma, te doy. Sí. Entonces, ahí fue que se generó la burbuja, porque la burbuja se generó porque se le dio una capacidad de pago a una persona que no tenía capacidad de pago. El mercado se llenó de un montón de productos
a personas que no podían pagar. Entonces, cuando hubo un pequeño clic o sea, se llenó de productos de $200,000, $250,000, te compraban jardineros, empleadas, albañiles, gente en realidad que no tenía ni siquiera trabajos fijos, ni podía asegurar. ¿Qué pasó? Una persona de repente se quedó sin trabajo, dejó de pagar y ¡pum! Se empezó a caer. Claro, pero aumentó toda la construcción, el desarrollo, todo el negocio, pero en función con un piso demasiado débil, porque la capacidad de pago no estaba analizada, estaba especulada. Porque ahí se hizo la securitización y compañía, porque eran los bonos basura. Yo agarraba a un Diego que gana 2 millones de guaraníes y le doy una casa de $1 millón. Diego representa un riesgo altísimo de pago del crédito. Entonces, ¿qué pasa? Entre los bancos decían, che, si armamos un conjunto de bonos basura, le juntamos a 25 Diego que tienen ingresos bajísimos, representan un riesgo súper alto. Entonces empezaban a venderse esas securitizaciones, que es un montón de bonos basura, y se vendían a tasa altísima entre los bancos. Claro, porque el que calificaba también estaba dentro del tema de la parte inmobiliaria, tipo, él ganaba plata por calificar bien. Claro. Entonces, obviamente, algo que era basura tenía una calificación buena. Claro, porque lo que tiene mucho riesgo paga mejor. Sí. Vos te vas, por ejemplo, a Venezuela y el riesgo país es súper alto. O sea, la tasa país es súper alta porque el riesgo de invertir en Venezuela es súper alto. Entonces, lo mismo pasaba con las securitizaciones. Entonces, comercializar entre bonos basura era altísimo el rendimiento porque el riesgo era altísimo. Entonces, lo que hicieron, esa es la ambición humana. Empezaron a comercializar con un montón de bonos basura, securitizaciones. Entonces, lo que se fomentaba es armar a más gente que represente mucho riesgo, porque el mercado inmobiliario es demasiado sólido, firme. Entonces se empezó a construir una burbuja en base a un pie de madera. Se cargó acá hasta que después ya no aguantó más, y el pie de madera, que era un salario de 2 millones de guaraníes y un tiempo parcial, ¡pum!, se rompió y empezó a caer como dominó. Eso no pasa en Paraguay. O sea, en Paraguay, si estamos nosotros en un mercado que es tierra escasa, la tierra es escasa y por ende va a haber una especulación. Pero no tenemos este mercado de capitales, las securitizaciones y... ¿Y qué opinas sobre que ya hay demasiados ya departamentos de clase alta y que deberíamos en realidad empezar a hacer ya productos para clase media y clase baja? Y es el eterno dilema, realmente es el eterno dilema de poder armar productos en función de lo que se necesita. Siempre existe la tendencia o la atracción de los desarrolladores hacia los inversores de poder venderles a ellos, porque de vuelta es la falta de mercado de capital complejo. Entonces, nosotros cuando queremos venderle a la clase media baja nos encontramos con una clase súper endeudada, una clase ignorante en cuanto a educación financiera. Entonces vos le querés vender y gana 5, gana 6, pero está endeudada por 8. ¿Cómo le vendes? Entonces vos te vas con un inversor y el inversor tiene línea de crédito, tiene empresa, tiene negocios, puede calzarte en tu forma de pago. Entonces, obviamente que es un camino, pero no podemos seguir haciendo... Ahora, sí, con respecto a los edificios de lujo, hay que entender que cuando estamos nosotros acá en Paraguay ya no estamos solamente en el mercado local. Paraguay se está volviendo en un hub del Mercosur y mucha gente viene de afuera. ¿Eso pasó hace ya mucho o ahora? No está pasando ahora, está pasando ahora. ¿El cambio de calificación de riesgo? No, en realidad ya viene pasando hace un tiempo. Lo que pasa con el cambio de calificación es que ahora Paraguay va a ser visto por fondos de inversión que solamente pueden invertir en países con grado de inversión. Si Paraguay no tiene grado de inversión, estos fondos de inversión nunca van a entrar a Paraguay. Entonces, si estos fondos de inversión entran a Paraguay, tenemos plata más barata. Y un Diego Ginzo puede decir, che, mira, yo hice X desarrollos, dale. Tu país es grado de inversión, toma X millones de dólares y hace X plata. Como es grado de inversión, entonces estos fondos de inversión no tienen una tasa tan alta porque el riesgo es más bajo. Claro. Al ser más bajo el riesgo, en vez de cobrarte 10, 12, 15%, te cobran 8, 9, 7. Al ser más baja la tasa, yo puedo aumentar la cantidad de productos. Al aumentar la cantidad de productos, más bajo el precio. Ajuste de la oferta a la demanda. Entonces, yo tengo mucha más oferta, va a bajar los productos, hay más competencia, es más accesible al mercado. O sea, en tu proyección, ¿qué es tu proyección de los próximos 5 años en el rubro inmobiliario? Vamos a reventar. ¿Completo? Reventar en el buen sentido, En el digo. buen sentido, ¿no? Reventar en el buen sentido,
Pero, o sea, que Paraguay va a crecer mucho más todavía, mucho más. Obviamente que van a haber zonas que uno sienta que se están saturando y cuando se satura esa zona, ok, nos vamos a otra zona, otra zona, otra Cuando decís zona. zona, hablas de Barrios. barrios, no de segmento Me socioeconómico. refiero a lo que sea, barrios o segmentos o productos en particular. Calcular que solamente hacemos casitas en Luque y reventamos las casitas en Luque, listo, genial, nos vamos a Limpio, nos vamos a Villa Elisa, nos vamos a Capiatá. Hay demasiados productos, demasiadas zonas, demasiado por investigar y hacer en Paraguay, pero ya no es tan automático. Ya no es que vos compras un terreno, haces, sale, boom, no funciona ya tan así. Pero Paraguay va a crecer mucho en los próximos 5 años, pero ¿quiénes van a capitalizar esos 5 años de bonanza? La gente que esté en la brecha, la gente que le pueda leer al mercado. No el que compra una tierra y compra una tierra, le pongo un precio y salgo a vender por Infocasas. Ya no va a ser así en estos 5 años. Probablemente los 5 años anteriores sí, todavía se podía un poco más. Vamos a tener mucho crecimiento acá, pero se va a complejizar el crecimiento. Van a entrar fondos de Bueno, inversión, nuevos players. van a entrar mercados de capitales, se va a complejizar en cuanto a la forma de estructurar el negocio inmobiliario, fideicomisos más complejos, tal vez plataformas. ¿Y crees que vengan nuevos desarrolladores Y extranjeros? siguen viniendo, siguen viniendo. Y la verdad que eso es un tema para el paraguayo porque ellos vienen con todo el know-how de afuera y con mercados mucho más complejos. Entonces vienen de manejar un Scania a manejar un escarabajo. Entonces nosotros recibimos a todos esos inversores que no vienen a trabajar en tu empresa, vienen a hacer su empresa. Entonces, sí, ahí como paraguayos tenemos que encontrar la forma de convertirnos también inclusive en patas locales de ellos. Yo trabajo con fondos chilenos, con colombianos, con españoles y uno tiene que hacer esa transición de decir hasta qué punto yo compito con ellos o me alío con ellos, cómo subo mi valor con los extranjeros. Ellos conocen una complejidad que nosotros no conocemos y no sé si vamos a conocer por nosotros Aún. mismos, Claro. porque ellos vienen de mercados mucho más complejos y mucho más grandes. Claro, somos muy chicos Nosotros todavía. somos un barrio grande, entonces hay que abrir la oreja y decir que puedo aprender con ellos. Actualmente, si quiero yo, por ejemplo, comprar un departamento para alquilar, ¿cuánto es mi tasa de rentabilidad adecuada? ¿O cuáles son los, tipo, lo mínimo que debería esperar o lo máximo? Y Para el precio probablemente realista. 7-8% podría ser alquiler tradicional y entre 11 y 15% podría ser Airbnb. Y ventas, si yo quiero comprar como si a mandar a construir un duplex para vender y ganar mi plata duplex a duplex y eso. Depende mucho, pero tu retorno sobre venta podría ser 20% para construir y vender, pero todo depende de cómo te apalanques. Porque el retorno sobre el equity, yo te cuento un caso súper rápido. Sí, Una experiencia, una experiencia mía como inversor, no como desarrollador. Yo tengo 2 sombreros, desarrollador e inversor. Y como inversor yo siempre trato de en lo posible comprar departamentos de mis desarrollos. Lastimosamente en Freedom no compré, pero compré en Rental y compré en Los Jazmines 2. En función de todas mis otras inversiones. Y en Los Jazmines 2 compré, voy a poner números, compré por 386 millones un departamento que en ese momento valía 450 millones. Yo compré en Pozo ese departamento de 386 y automáticamente estaba capturando 48 millones. Dije, ok, listo, gano 12% de margen sobre el costo, 48 millones. Ahora, ese no fue mi negocio. Yo no compré el departamento y revendí en 450. Yo retuve el departamento por 4 años alquilando. alquilando. Entonces, lo que dije fue, le dije en su momento a AGB, es yo voy a hacerte una entrega y en ese momento yo lo que terminé entregando fue algo así. En resumen, entregué 148 millones, no entregué los 386. Entregué 148 y puse en alquiler mi departamento. Y mi alquiler de departamento se neteaba con mi Tu cuota. cuota del departamento. Se neteaba, pero yo terminaba pagando mis expensas, que eran algo así como 500.000 y 600.000. Ese era mi ahorro en ladrillo. Todos los meses yo pagaba 500.000, 600.000. Mi alquiler neteaba mi cuota del departamento. Eso hice con 2 o 3 inquilinos, alquilé durante todo ese tiempo. La promesa era hasta que esté la cuenta corriente. Tardó todo ese tiempo en estar la cuenta corriente, pero cuando estuvo la cuenta corriente, mi cuota era 2.800.000 y 100% era amortizable el capital de ese 2.800.000.
Entonces, cuando se terminó ese tiempo, me dijeron, bueno, Diego, ya salió la cuenta corriente, me tenés que cancelar. A la pucha, debo todavía 224 millones, dije. Entonces, ¿qué yo hice con esos 224 millones? Agarré, quité un crédito. Hola, mami, ¿cómo hacemos? ¿Sabes qué? Necesito 100 millones de guaraníes. No, hijo, no sé qué cosa. Bueno, mira, eso tu hijo va a informar. Bueno, me prestó un poquitito de plata a mi mamá. Me prestó así, hicimos un documento, pagaré y era así tipo por 6 meses para calzar. Y le hablé de vuelta con el desarrollador y le dije, dame 3 meses que voy a poner a la venta mi departamento, porque siempre fue esa mi idea, que cuando esté la cuenta corriente yo pongo a la venta mi departamento y si en esos 3 meses yo no tengo calzado el comprador, yo te cancelo los 124, 400 que me quedan. Saco plata de donde sea. Bueno, efectivamente esos 124, 400 se cumple la semana que viene y no tengo el comprador. Entonces tuve que llamar al banco y le dije, hola banco, ¿sabe cómo podemos hacer para sacar esa diferencia? Y el banco me dio esa diferencia. Ahora, yo ya tengo una carta de reserva, reservamos nosotros el departamento el 26 de febrero y ese 26 de febrero me terminan de cancelar el departamento a final de abril. Resumen, yo me descalcé, 224 millones me descalcé, lo calcé con crédito y uní con mi capital que se neteó con el alquiler. Resumen, yo terminé poniendo en todo el negocio 148 millones y terminé ganando 120 millones. Mi retorno sobre el equity es 84% y mi retorno anualizado y con la tasa interna de retorno es 23% anual. Entonces vos decís, a la pucha, yo iba a ganar 12% en el modelo de pum, compro por 3.86 y vendo a 4.60, y yo terminé poniendo 148 millones y gano 120. Y termino recuperando algo así como 200 y algo de capital. Mi tasa interna de retorno, 23%. Entonces, vamos a tener que entrar y dupliqué lo que era mi retorno sobre el costo. Claro, pero tu juego fue mucho más complejo. Pero lo que vamos a tener que hacer ahora en este tiempo es empezar a estudiar todas esas opciones y el mercado paraguayo va a empezar a darte esas opciones. Vamos a tener esas opciones de financiar acá, estudiar acá, comparar acá, sacar acá, poner acá. Ah, mira, un poco el Personal Bank te da esto, tu tarjeta de crédito te da esto, estirar acá, poner acá. Y mientras los que mejor podamos hacer esa ingeniería de costos, vas a poder tocar en todos los frentes. O sea, Obviamente asumir riesgos también, ¿verdad? claro, pero estás diciendo que tenés que ser ordenadísimo y tenés que tener bastante visión y bastante tema de buscar esas opciones, porque Sí. no están las opciones como en una guía de opciones. Tenés que ir, tocar puertas. Menos en Paraguay, menos en Paraguay. En Paraguay no están así. En Paraguay tenemos que escarbar, pero eso es lo lindo de escarbar. Cuando vos escarbás, te das cuenta que sos de los pocos que escarban. Sí. Y cuando escarbás, empezás a encontrar perlitas, porque si estuviese tan abierto, ya perdería su valor. Claro. Entonces, justamente eso es lo lindo de escarbar. O sea, vos escarbás y sabes que nadie escarba, o que escarban, no todos, escarban algunos. Entonces, los que escarban, mira un poco acá, yo tengo esta opción acá, mi papá es esto, mi mamá es esto, justo le conozco a fulano de tal, que me puede, en vez de hacer en 3 meses, me puede hacer en 6 meses. Agarrás lo que tenés. Siempre le recomiendo a la gente, no le mires tanto al otro, lo que hace el otro. Mira qué tenés vos y empezá desde donde vos estás y desde lo que vos tenés. Vos tenés una tierra, empezá de tu tierra. Vos tenés el know-how, empezá el know-how. Tenés capital, empezá el capital. Le conocés al despensero que le conoce al fulano de tal y que empezá desde ahí. No, pero fulano de tal empezó de tal. Vos no sos fulano de tal. Vos no sos hijo de fulano de tal. O vos no tenés esto o vos no hiciste esto. No, pero Diego, vos sos ingeniero. Yo soy ingeniero y vos sos esto. ¿Y qué tiene? Empezá desde donde vos estás. Lastimosamente encontramos mucha comparación entre las personas y eso nos aleja del propósito personal. Para ir cerrando, Diego, siempre hago estas preguntas para que nos ayudes también en esa parte. ¿Qué es un libro, película o podcast que recomendás a la gente? ¿En qué sentido? ¿De vida? Independiente, que te ha ayudado en tu vida profesional, en tu vida de pareja, en tu vida, que vos decís, esto me ayudó a también ser parte de lo que yo soy ahora y a seguir creciendo. O me ayuda. A ver, te voy a decir dos porque mi libro de cabecera es la Biblia y yo encontré absolutamente todas las respuestas en la Biblia, absolutamente todas. Inclusive si vos lees Proverbios del 1 al 30 y aplicás, te reto a hacer el ejercicio, poné y pedirle a ChatGPT que te ponga todo un manual de cómo manejar tus finanzas con Proverbios del 1 al 30 y tenés
todo ordenadito de cómo tenés que tener tus finanzas y cómo debes dirigir tu vida en general. La Biblia tiene absolutamente todo. Ahora, un libro que para mí hizo un antes y un después fue Padre Rico y Padre Pobre, cuando yo cumplí 23, 24, me hizo querer entrar mucho más al mundo de los ingresos pasivos. Me di cuenta que el ingreso pasivo es lo que uno tiene que perseguir, la independencia financiera. No ser rico, ser independiente financieramente. Alcanzar tu vida, recuperar tu vida. Ese trabajar de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, hermano, ahí no es. Está bien, trabaja un tiempo, pero no eternamente. Y a partir de ahí, obviamente, vinieron muchísimos más libros. Yo, en mi mesita de luz, tengo, no sé, tengo 6 libros en mi mesita de luz, en mi escritorio tengo 45. Leo todo el tiempo, leo cursos, leo libros, me reúno con personas. Creo que una persona tiene que aprender de todo y de todos. ¿Cuál es tu mejor inversión que has tenido en tu vida por menos de 1.000.000 de guaraníes? Libros, libros, libros. Cuando yo escucho muchos podcasts y muchas recomendaciones, yo creo que lo mejor que uno puede hacer es invertir en uno mismo. No sé, te puedo decir, no sé, infinidad de inversiones que hice por debajo de 1.000.000 de guaraníes. Cursos. Hay un curso de Excel que me costó 200.000 guaraníes. Es una belleza. Pero te voy a decir cuál fue el mejor, que dije, la mejor relación costo-beneficio que tuve fue un curso de $10 que yo hice en Udemy. $10. Me costó 70.000 guaraníes y yo no podía creer toda la información que tenía ese curso. Me costó $10. Me estudié de punta a punta, hice todas las planillas, tenía una estructura de cascada, modelo de negocio, servicio de deuda, apalancamiento, amortización, $10. Yo decía, no podía creer el valor que tenía por $10. ¿Sigue el curso? Así Sí, compramos. sigue el curso. No te voy a pedir después que me pase el curso. Sigue el curso. Y yo creo que después me seguí un curso de Excel, 250.000 guaraníes. O sea, y yo creo que la cantidad de inversiones debajo de 1.000.000 de guaraníes que uno puede hacer en educación ahora. Yo tengo un curso de 400.000 guaraníes que le digo a la gente, ok, empezá, comprar el curso, generate toda esa duda. 400.000 cuesta. O sea, ¿Dónde podemos encontrar tu curso? en mi perfil, el link de Instagram está mi curso, está curso inmobiliario, entras, está Pago Par, tiene 9 capítulos, tiene plan regulador, definición de productos, sistema de amortización, financiación, todo. Todo lo necesario como para que os diga, wow, en esto quiero profundizar, en esto quiero arrancar. Es un curso que yo arranqué con 18 sesiones presenciales con agentes y son enlatados. O sea, la educación nunca fue tan barata ahora. Nunca fue tan barata. ¿Hace cuánto lanzaste ese curso? Yo lancé, tengo que publicitar más. Yo lancé el año pasado ya y mi idea este año es lanzar muchos más cursos justamente para que acerquemos más la educación financiera y la educación del negocio inmobiliario. Genial. Y mi última pregunta. ¿Cuál es tu concepto de éxito y felicidad? Alcanzar tu propósito. Es todo lo que uno debería perseguir. No es dinero. Alcanzar tu propósito. Es hacer lo que estás destinado a hacer en esta tierra. Y te pregunto, ¿cómo sabes eso? Porque mucha gente, y que me ha pasado también, no dice que no consigue encontrar ese propósito, no sabe qué es y está dudando. ¿Qué le puedo decir a esas personas? El propósito tiene que venir de dos cosas. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo. Si vos realmente querés un propósito de tu vida, tiene que incluir gente. Si tu propósito no incluye gente, yo diría que te evalúes, que evalúes tu verdadero propósito. Es probablemente un propósito muy yoísta. Tu propósito tiene que incluir gente, tiene que implicar servicio. El verdadero propósito implica dar. El verdadero propósito es dar y servir. Todo el resto es servirme, quiero un auto, quiero esto, sí, todo es vano. Tenés el auto, te emocionás una semana y después tenés la chica más linda y después, o sea, vos puedes construir con la chica más linda un matrimonio, una familia, alguien que te espere cuando venís al trabajo. Servir. A partir del servicio, encontrar tu propósito. Y ahí puedes encontrar lo que sea. O sea, el mío es desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Pero a partir del desarrollo inmobiliario encuentro un montón de betas. Porque parte de lo que yo puedo ganar ahí es, yo por ejemplo, no sé, trato de hacer un video al mes de irme al mercado 4 o irme a una entidad de niños, llevo comida, llevo esto y
feliz. O sea, hay demasiada necesidad. Imposible que una persona no encuentre su propósito si se centra en servir al prójimo. Con tanta necesidad. Genial, Nico, te agradezco muchísimo el tiempo, la verdad que nos ayudaste muchísimo a entender el mundo inmobiliario y la verdad Un que tu placer. historia es genial, tipo, entender también cómo una persona tiene que trabajar y al mismo tiempo poder emprender y fallar es parte del proceso. Creo que eso demostraste que caíste varias veces, pero te paraste varias veces y ahora estás súper firme y lo importante, nunca abandonaste lo que realmente sentiste que era tu visión donde vos querías estar. Sí. Siempre tal vez tuviste que dar una pausa un rato, pero nunca dejaste. Y creo que eso es importante, el nunca rendirse, el siempre estar ahí y darle con el tiempo que va a salir. Creo que eso es importante, la No, un placer. constancia en lo que uno cree. Así es. No, Muchísimas gracias. muchísimas gracias a vos por invitar. Siempre un placer poder compartir esto y nada, meterle. O sea, tenemos una vida y hay que quemar los cartuchos. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias por hoy. Un abrazo a todos. Nos vemos.